favor, tengo 3 cursos y a veces no siempre los cursos vamos exactamente igual. ¿Hasta dónde habíamos revisado, por favor, si me ayudan? Doctora, nos quedamos hasta los términos de zoonosis. Ya, o sea, los términos habíamos revisado todos, ¿no es cierto? No sé qué nos faltaría. Espera un ratito para ver los términos que nos faltarían. A ver, busquemos en relación a los términos, a ver qué términos nomás habíamos revisado de los términos básicos que vienen aquí. Vienen, a ver, huésped o hospedador con sus clasificaciones, de eso revisamos. Reservorio, portador, vector. También habíamos, creo que, revisado lo que eran vectores mecánicos, vectores biológicos. Debíamos haber hecho esa diferenciación, ¿no es cierto? Tipos de huéspedes. Si me ayudan, por favor. Sí, profe, puesto intermediario y definitivo. Y definitivo, perfecto. Ya, que luego viene, luego de recuerden, huésped intermediario, huésped definitivo, huésped paraténico que habíamos revisado. No sé si llegamos a hacer la clasificación de los parásitos, si no, bueno, ya vamos a revisar. Aquí zoonosis, ya vimos periodos de incubación, periodo prepatente, periodo subpatente, todas esas cosas, ¿vimos o no? Epidemia, endemia, prevalencia, incidencia, prevalencia, sí creo que vimos. De eso quisiera que me ayuden, por favor. Sí, doctora, lo de Sí. prevalencia e incidencia sí vimos. Todo eso también vimos, ya perfecto, ya. Infección, luego viene, vean, también tenemos aquí un término que es infección parasitaria y enfermedad parasitaria, que bueno, no hay ningún, no es, son términos difíciles de entender. Nos dice la infección sucede cuando el huésped alberga el parásito, pero sin presentar la enfermedad, sin presentar las manifestaciones clínicas. En cambio, hablamos de enfermedad cuando obviamente la presencia del parásito hace que el huésped sufra ya las alteraciones patológicas y la sintomatología producida por los parásitos. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre infección y enfermedad, ¿ya? A ver, les voy a compartir el documento de trabajo. Espérenme un segundito. Por favor, ahí está ya. ¿Están viendo la imagen? Sí, profe. Ya está la imagen compartida, ¿no es cierto? Ya, perfecto. A ver, poquito por aquí, vamos revisando todo esto que habíamos visto, las diferentes asociaciones biológicas con sus características, todo eso me dicen que ya vimos. Huésped intermediario, huésped definitivo con sus respectivos ejemplos. No sé si hablamos con ustedes lo que es el mecanismo DAME o 4F. Profe, yo todavía no. No hemos visto. Y en relación a estos términos, bueno, entonces espérense un ratito, ya luego regresamos a esto. Acá está, porque acá estábamos, ya que habíamos clasificado los huéspedes, debemos de haber clasificado también a los parásitos. Yo no me acuerdo si efectivamente vimos, sino rapidito revisemos, porque hay varios aspectos o varios criterios con el que podemos
clasificar a los parásitos. Recuerden que el parasitismo es la asociación que más nos interesa porque es de la que vamos a desenvolver todo nuestro trabajo, ¿no es cierto? Las otras, comensalismo, inquilinismo, mutualismo, debemos conocerles, pero nos centramos en el parasitismo, definiendo al parasitismo como aquella relación o aquella asociación biológica en donde la especie menor siempre va a causar daño al huésped en mayor o menor grado. Y aquí habíamos visto un criterio importante que nos dice que la adaptación y el grado de daño producido por el parásito es inversamente proporcional. Por eso decimos que mientras más adaptado esté el parásito, se va a producir menos daño. Si el parásito está menos adaptado al organismo, va a producir un mayor daño. Recuerden esa relación, ya les digo, inversamente proporcional. Entonces les decía, si clasificamos huéspedes, debemos haber clasificado parásitos. Desde su ubicación yo tengo los ectoparásitos, es decir, aquellos que se localizan en las superficies externas de nuestro organismo, como son piel, cabello, uñas, ejemplo, pulga, piojo, garrapatas. Y los endoparásitos, aquellos que están dentro de nuestro organismo, endo significa dentro, y dentro de nuestro organismo no es que todos los parásitos están en un mismo sitio, sino que yo puedo hablar de endoparásitos intestinales, sanguíneos, tisulares, en intestinos, sangre, tejidos, o los endoparásitos atriales, que significa aquellos endoparásitos que se encuentran en las cavidades. Ejemplo, entamoeba gingivalis, que es una ameba que coloniza nuestra mucosa bucal. Les debo haber comentado, los autores, hay algunos autores y los que nosotros de nuestro libro nos dicen que deberíamos utilizar el término infestación para referirnos a los ectoparásitos e infección para referirnos a los endoparásitos. Yo estoy de acuerdo con ese criterio porque al decir infestación, yo implícitamente estoy hablando de un ectoparásito y al decir infección ya debo entender que estoy hablando de un endoparásito. Sin embargo, como en material biológico todo puede suceder, hay autores y hay personas que nos dicen, no, igual para los endoparásitos yo puedo utilizar el término infestación. Tanto así que hay autores que nos dicen, hablando de fasciola hepática, por ejemplo, que la fasciola hepática es un trematodo que se localiza dentro de los conductos biliares en el hígado. Es endoparásito. Sin embargo, nos dicen igual, el hígado del ser humano o el hígado del buey puede estar infestado de fasciolas. Vean cómo ahí le están dando la palabra infestación igual para un endoparásito, ¿sí? Entonces, de todas maneras, ya les digo, hay otros que sí nos hablan más bien de hacer esta diferenciación entre infestación e infección. Con eso estaríamos discriminando lo que es un parásito externo y un parásito interno. En relación al número de huéspedes, habíamos dicho, tenemos los parásitos que parasitan un solo huésped, que son los monoxenos, y aquellos que parasitan uno o más huéspedes, que son los heteroxenos. Por el tiempo de permanencia, tenemos parásitos permanentes, es decir, toda su vida transcurre como parásitos, mientras que hay otros parásitos temporales, que son aquellos que pueden vivir parte de su ciclo de vida como organismos de vida libre. Aquí yo les puse el ejemplo de las amebas de vida libre, ya con ustedes vamos a estudiar los protozoarios y vamos a ver que hay unos géneros importantes dentro de las amebas que pueden vivir un tiempo o pueden estar como en la naturaleza, en los aguas, lagos, ríos, etcétera, como organismos de vida libre, pero eventualmente pueden también ser parásitos. Entonces, por eso hablamos de esta temporalidad en el caso de estos parásitos, que parte de su ciclo de vida ocurre como dentro del parasitismo y parte como organismos de vida libre. En relación a la patogenicidad o definiendo a la patogenicidad como la capacidad de un organismo de causar daño en el huésped, hablamos de los organismos patógenos y saprófitos, es decir, aquellos que causan daño y aquellos que no causan daño. Algunos autores nos hablan de parásitos y en el libro nos dice los parásitos pueden ser patógenos o no patógenos. Como yo les decía la semana pasada, debo haberles dicho, no estoy muy de acuerdo con ese concepto porque el parásito por definición es un organismo que causa daño al huésped. Entonces no puedo hablar yo de que hayan parásitos no patógenos. En todo caso hablo de comensales, hablo de inquilinos, hablo de organismos saprófitos. Por eso yo prefiero en relación a la patogenicidad hablar de esto, es decir, hay organismos patógenos, aquellos que tienen esa capacidad de causar daño, y aquellos saprófitos, aquellos que pueden no causar daño, vivir como comensales, como inquilinos. Y dentro de los patógenos yo puedo hablar de este concepto de virulencia, es decir, pueden haber parásitos que causan más daño que otros, porque la virulencia nos define, de acuerdo a la terminología que ustedes tienen, como el grado de patogenicidad, nos dicen, de un parásito, ¿sí? Entonces hay organismos más virulentos que otros. Ejemplo, en nuestro organismo podemos ser afectados por unas bacterias llamadas Klebsiella, del género Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, que pueden infectar nuestros pulmones y causarnos ciertos daños, ¿no es cierto?
Pero dentro de esta especie Klebsiella pneumoniae está definido que hay, dentro de la misma especie, hay unas cepas que poseen cápsula y otras que no poseen cápsula. Y está totalmente definido y comprobado que aquellas cepas bacterianas que a más de la pared celular poseen una cápsula como una estructura adicional que recubre a la bacteria son más virulentas que aquellas que no tienen cápsula. Entonces vean ahí, es claro el ejemplo, ¿no? Es decir, dentro de una misma especie yo tengo cepas más virulentas, cepas menos virulentas, porque aquellas que tienen la cápsula de alguna manera están más protegidas para poder enfrentar las defensas del huésped y pueden causarnos mayor daño, ¿ya? Entonces ahí está el ejemplo de lo que, insistiendo, ya les digo que patogenicidad y virulencia no son dos términos exactamente iguales. El uno es de la capacidad de causar daño, el otro es del grado en que ese organismo podría causar daño. Luego tenemos el término también de parásitos accidentales, es decir, aquellos que ingresan por accidente a nuestro organismo, ¿ya? Es el caso, vean, de lo que en el mundo hablamos de cómo inició, por ejemplo, la epidemia y luego pandemia de SIDA, que nos dicen que probablemente el origen del virus del SIDA fue un virus que estuvo muy adaptado a especies de monos verdes africanos, en donde estaban muy adaptados y no les causaban daño. Sin embargo, al llegar al organismo del ser humano, como no estaban adaptados, empezaron a causar mayor daño y se inició todo este problema que vivimos hasta la actualidad. Pero accidentalmente el hombre irrumpió en ambientes silvestres donde vivían los monos verdes africanos y probablemente desde los animales el virus pasó al ser humano, ¿ya? El otro criterio de parásitos es el término erráticos, para decir, son aquellos parásitos que ingresan a veces por los sitios que no son los adecuados para que ellos puedan ejercer un parasitismo adecuado. Entonces, es el caso de unas larvas de un helminto que en algún momento estudiaremos con ustedes, que lo conocemos como larva migrans visceral o larva migrans cutánea. Ellos entran erradamente por la piel no les da las condiciones adecuadas bioquímicas, biológicas para que ellos puedan instalarse y ser parásitos. Entonces lo que ocurre con ellos es que empiezan a migrar, a hacer como unos túneles para ir profundizándose a sitios más internos. Por eso hablamos, vean, de una larva migrans visceral y una larva migrans cutánea, que son larvas de helmintos, ya les digo, que migran a través del organismo hasta llegar a sitios más profundos donde ellos van a encontrar las condiciones más adecuadas para el parasitismo, ¿ya? Entonces, ese ejemplo de parásitos erráticos. Luego teníamos los otros términos, que esto me dice que sí habíamos revisado lo que es prevalencia e incidencia, ¿no? La prevalencia, que es aquel parámetro que nos define el porcentaje de una entidad infecciosa en un determinado momento, ¿sí? Y que se expresa, nos dice, es la frecuencia de una enfermedad en un determinado momento y que se expresa en tasa o porcentaje. Yo les había puesto el ejemplo que debemos haber hecho con ustedes, ese ejemplo que decíamos, si yo tomo el curso, ¿no? Tomemos nuestro curso en donde estamos 60 personas presentes. Yo realizo un coproparasitario de esas personas y mi resultado es que 30 de las 60 tenemos parásitos en nuestro intestino. Entonces, ¿cómo expreso yo esa prevalencia? La mitad de la población tiene los parásitos, por ende yo tengo 50% de prevalencia. Es aquí y ahora, en este momento, frecuencia de una entidad en un momento dado. Un profesor nuestro de epidemiología nos decía, hagan cuenta que la prevalencia es un concepto como tomar una foto, llegar y tomar una foto. Es decir, yo llego y en este momento determino que la mitad de la población está parasitada, por tanto mi prevalencia es 50% de parasitosis. La incidencia no la puedo medir en este momento. Lo que yo tendría que hacer para ver la incidencia de esta población sería hacer un seguimiento, es decir, el siguiente semestre, el posterior y así sucesivamente hasta cuando ustedes regresen de la facultad. Ustedes están ahorita en tercero, es decir, yo hacer el acompañamiento del curso en cuarto semestre, quinto semestre y así sucesivamente, y cada 6 meses ir monitoreando cuántas personas están parasitadas o han dejado de estar parasitadas. Es decir, si yo de aquí a un semestre vuelvo a hacer el mismo ejercicio de hacer el examen coproparasitario y encuentro que en lugar de 30 yo encuentro 40 personas parasitadas. Esto quiere decir que yo tuve 10 casos nuevos, que sería la incidencia, porque recuerden que la incidencia nos dice, es la frecuencia de un hecho a través del tiempo, pero se expresa en número de casos nuevos, en tasa de casos nuevos, ¿ya? Entonces, puedo yo tener, no sé si les había mencionado eso, yo puedo tener incidencias positivas o incidencias negativas, porque qué tal que yo en este momento a ustedes les concientizo a que tengamos un mejor sistema de higiene personal, de cuidado en los alimentos, etcétera, y resulta que el siguiente semestre
yo no tengo 30 personas parasitadas, sino 20. Es decir, 10 personas se liberaron de los parásitos y ya no están más parasitadas. En ese caso yo estaría hablando, vean, ahí yo estaría hablando de una incidencia negativa. 10 casos, ¿sí? 10 casos que ya no están parasitados, pero 10 casos nuevos, digamos, esto de que ya no están parasitados, entonces yo puedo tener una incidencia negativa. En todo caso, lo que me interesa que ustedes, por favor, señores estudiantes, conceptualicen es que la prevalencia y la incidencia no se miden en el mismo tiempo, ¿no es cierto? La prevalencia se mide como una entidad en un determinado momento, mientras que la incidencia es hacer el seguimiento de esa población para ir monitoreando cómo esa población está adquiriendo más casos o menos casos en relación a esa determinada enfermedad o entidad infecciosa, ¿ya? ¿Estamos claros, por favor? ¿Alguna duda, alguna pregunta o está claro esta explicación? Está claro, profe. Ya, muy bien. La diferencia entre los tres términos, epidemia y pandemia. Nos dicen, endemia es la presencia de una enfermedad o de una determinada, sí, de una enfermedad, podríamos decir, a través del tiempo, con un número de casos pequeño, pero que existe a través del tiempo. En cambio, la epidemia es un número mayor de casos, más de lo esperado, pero que puede limitarse en el tiempo, entendiendo que esa limitación en el tiempo no es exclusivamente semanas o meses, puede ser años, lustros, ¿sí? Vean que la pandemia que en la actualidad estamos viviendo, ya muchos epidemiólogos nos dicen no es que se va a acabar en un año o en 2 años, probablemente durará 10. Un epidemiólogo hace poco decía, las pandemias normalmente duran 10 años. La del SIDA nos ha durado mucho más. Desde 1980 se describieron los primeros casos de SIDA en el mundo y vean que en la actualidad la enfermedad sigue estando presente igual como pandemia porque está en todos los continentes, ¿sí? Si pudiéramos hacer un gráfico entre lo que es epidemia y pandemia, espérense un ratito, déjenme ver si es que puedo un ratito compartirles lo que es la pizarra para hacer ese gráfico, ¿sí? Para entender un poquito ese concepto de epidemia y pandemia, de epidemia y endemia, como digamos, si nosotros graficaríamos eso, ¿cómo podríamos verlo? Ratito aquí. No. De pronto ustedes sí están viendo. Ya están viendo la pizarra, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Sí, sí, ¿no es cierto? Ahí están viendo la pizarra. Espérense un ratito. Si es que puedo dar. Listo. Ya, digamos que yo tengo aquí, disculpen que el dibujo generalmente aquí suele salir bien chueco, pero supongamos que yo tengo aquí el eje de las Y, el eje de las X y el eje de las Y, ¿sí? Consideremos que esto sería tiempo, ya les digo, en semanas, sino pueden ser en lustros, en décadas inclusive, no a través del tiempo, pensaremos que son tiempos largos, a veces hasta siglos, ¿sí? Que yo tenga en el eje de las X, ya les digo, el tiempo en lustros, digamos, o en décadas. Y acá en el eje de las Y que yo tenga lo que es el número de casos, diciendo que son, por ejemplo, 5.000 casos, 10.000 casos, más o menos se va trabajando con números altos, ¿no es cierto? De más o menos en una población, consideremos en un país que como el nuestro, que tenga 17 millones de habitantes, yo estaría hablando de 5.000, 10.000 casos cada escala que yo estoy asumiendo aquí. Pero ¿cómo yo graficaría la endemia? Para que ustedes vean cómo el comportamiento es diferente, ¿no es cierto? Endemia sería esto, a través del tiempo, a través de, ya les digo, de los lustros, de las décadas, la enfermedad existe en un pequeño número de casos. Yo podría tener esto, sí, que tengo un pequeño número de casos, pero que a través del tiempo existe y que muchas veces, vean, puede no terminar necesariamente, sino extenderse a través del tiempo. Eso sería una endemia.
Ejemplos de una endemia, la tuberculosis en nuestro país o el paludismo. Es decir, ha existido desde hace mucho tiempo atrás, sigue existiendo, pero el número de casos no es tan alto. Si yo pusiera aquí 1000, 2000, 3000, etcétera, de casos, ¿sí? Que yo tengo un número de casos a través del tiempo. ¿Cómo graficaría yo la epidemia? La epidemia la graficaría de la siguiente manera. Asimismo, yo tengo el eje de las Y, donde yo tendría el número de casos, y el eje de las X, donde yo tendría el tiempo, ¿ya? Igual, asuman ustedes que yo tengo número de casos. ¿Cómo sería la epidemia? Nos dice un número mucho mayor de casos, más alto que lo esperado, es decir, yo puedo tener números muy altos de casos, pero que a través del tiempo, vean, puede llegar un momento en donde eso termine, ¿sí? Donde se acaba eso de ahí. Vean cómo el gráfico es diferente. La endemia es un número pequeño a través del tiempo. En cambio, epidemia puede ser un número mucho más alto de lo esperado, porque por eso es epidemia, surgen muchos casos, pero que pueden acabarse, que en un determinado momento desaparece. Ahora, esta epidemia, este número de casos elevado, podría en un determinado momento pasar a tener un comportamiento de una endemia, es decir, en lugar de terminar en el tiempo, quedarse la enfermedad en la población con un menor número de casos, pero a través del tiempo. Entonces se convierte en una endemia. Vean cómo la epidemia puede volverse una endemia. E inclusive cuando empiezan a aumentar el número de casos, por ejemplo, en una endemia empiezan a aumentar, empiezan a ver un poquito más alto el número de casos, no llega a ser una epidemia, sino una hiperendemia. Vean ese término, hiperendemia, es decir, una endemia como exagerada, donde pueden haber un mayor número de casos sin llegar a ser ya una epidemia, porque si aquí yo estoy hablando de casos de 2000, 3000, qué sé yo, casos, acá yo estoy hablando de 50.000, 80.000, 100.000, por eso ya es un brote epidémico, ¿sí? Y pandemia, el último término que ustedes conocen, que está descrito ahí, es exactamente lo mismo que es la epidemia, pero referido a que cuando se extralimitan los límites de un continente, de un determinado continente, yo ya paso de hablar de una globalización, paso a hablar de una pandemia. Mientras la enfermedad esté confinada, por ejemplo, al continente americano, yo voy a hablar de una epidemia de cólera, por ejemplo, ¿sí? Pero si ya los casos empiezan a aparecer en otros subcontinentes, ya se globaliza y hablo de una pandemia. Por eso es que vean que aquí, en la situación actual que estamos viviendo, siempre nos hablaron de una pandemia. ¿Por qué? Porque los primeros casos iniciaron allá en el Asia y poco tiempo, muy poco tiempo, apenas 3, 4 meses, ya el virus fue un poco. Vean cómo en este aspecto tengo que llamar la atención cuando ustedes leyeron aquí en el libro los factores que favorecen el parasitismo. Entre los factores que favorecen el parasitismo está muy claro este asunto de las migraciones humanas. Es decir, el hecho de que la gente se movilice de un sitio a otro con la mejoría de los medios de comunicación, con la mejoría de los medios de transporte, ha hecho con que muchas, vean, en siglos anteriores tal vez una epidemia demoraba mucho más en volverse pandemia porque los medios de comunicación no eran buenos. En la actualidad, con toda la ventaja que tenemos desde el punto de vista de medios de transporte muy eficientes, que nosotros en apenas horas, 12 horas, 14 horas, estamos ya prácticamente al otro lado del mundo, en el viejo continente, en Europa, en África, en Asia, ¿sí? Entonces hace con que esas migraciones humanas, estos movimientos de la gente hacia otros sitios, favorezcan, ayuden mucho a la diseminación de los parásitos y entonces a que las enfermedades aparezcan y podamos existir y podamos realmente, digamos, ver cómo las enfermedades se van diseminando a través del tiempo, ¿ya? Entonces, hasta ahí estaríamos hablando, ya les digo, de la diferencia de lo que es endemia, epidemia y pandemia, ¿ya? Lo que es reservorio, ya habíamos hablado, lo que es un reservorio, que les decía yo, los términos no son excluyentes. Un reservorio a la vez es un vector, porque reservorio por definición es la fuente de infección para otros seres vivos. Vector igual es un organismo invertebrado, generalmente artrópodos invertebrados, que llevan el parásito hacia otros huéspedes. Por eso hablamos de un vector mecánico, aquel que exclusivamente transporta el parásito, y vector biológico, aquel en que hay una participación en el ciclo de vida del parásito. Ejemplo de vector mecánico: las moscas transportando en sus heces las bacterias desde material contaminado hacia los alimentos. Vector biológico, lo que habíamos visto con ustedes, el ejercicio que habíamos hecho del mosquito hembra del género Anopheles, que transporta hacia el ser humano el parásito del paludismo, pero es biológico porque parte del ciclo de vida del parásito se lleva a cabo en el organismo del vector, ¿sí? Entonces, eso espero que haya quedado muy claro. Portador, nos dice, es una condición en que
una condición, un estado de adaptación animal en el cual dice el microorganismo patógeno vive en el huésped sin causarle daño, ¿ya? ¿Cómo sucede? Dice en el 90% de las personas que son positivas para la presencia de la entamoeba histolítica. Algunos autores nos hablan de portador sano. Igual, es un término muy recalcitrante, ¿no? Porque ya portadores nos dice un estado de adaptación que implica que pueda yo albergar el parásito en mi organismo, pero sin ejercer, digamos, sin sufrir la enfermedad, sin sufrir la sintomatología. Sin embargo, como portador que albergo el parásito, puedo ser el diseminador, puedo ser el reservorio para otros organismos. Insisto, los términos no son excluyentes. Vean cómo se solapan o cómo se sobreponen. Un portador a la vez es un reservorio, sí. ¿Por qué? Es la persona que alberga el parásito, no sufre la enfermedad, pero puede ser a su vez fuente de infección para otras personas, ¿ya? Infección y enfermedad parasitaria ya habíamos hablado, y zoonosis y antroponosis, que me dijeron, creo que nos habíamos quedado aquí. Decíamos, zoonosis es una enfermedad estrictamente de los animales, antroponosis es una enfermedad estrictamente del ser humano, y pueden haber enfermedades que desde los animales lleguen al hombre. Por eso vean este término mixto, antropozoonosis. Es decir, desde los reservorios animales, el parásito puede llegar al ser humano y manifestarse una enfermedad como una antropozoonosis, porque igual un ser humano infectado puede ser fuente de infección para otro ser humano, ¿ya? Entonces, hasta ahí un poquito, creo que con eso terminamos los términos. Un poco más adelante en el libro ustedes tienen lo que son los efectos, efectos que causan los parásitos en nuestro organismo. Sí, a ver, pero espérense un ratito. Antes de hablar de estos mecanismos de acción, tengo acá lo que se refiere a la taxonomía. En relación a la taxonomía y clasificación de los parásitos, es interesante solamente manifestar que como tal la taxonomía es, digamos, la forma en la cual se organizan los parásitos en grupos en base a características anatómicas o a características genéticas, porque si no tuviéramos una organización de categorías taxonómicas, sería como que estuviéramos hablando de un desorden total y buscar una aguja en un pajar, siempre les digo, ¿no? En cambio, las categorías taxonómicas se basan en la clasificación propuesta por Linneo allá en los años, en la década, en el siglo 1700 y algo, ¿no? En donde sentó las bases para la clasificación de los organismos, y en la actualidad nosotros hablamos de unas categorías taxonómicas que son de mayor a menor: el reino, el filo, la clase, orden, familia, género y especie. Recuerden que la especie es la unidad funcional dentro de lo que es la taxonomía. La unión de especies hace géneros, la unión de géneros hacen familias, la unión de familias órdenes, y así sucesivamente hasta llegar al reino. Pero esta organización a nosotros nos ayuda para poder entendernos, ¿no? Y esto es un lenguaje universal. Inclusive en cuanto a la taxonomía, recuerden por favor que nos dice el nombre de una especie. O sea, cuando nosotros hablamos de una especie cualquiera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una especie cualquiera, espera un ratito, quería ocultar esto. Sí, cuando nosotros hablamos de una especie cualquiera, yo puedo decir, escribo el nombre siempre de la forma binominal, sabiendo que la primera palabra corresponde al género, la segunda palabra corresponde a la especie. El género siempre va con mayúscula, la especie siempre va con minúscula. Vean que estas son cosas que parecen muy simples y que, por último, no deberíamos detenernos en esto, pero vean, es importante recordar eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a trabajar en un laboratorio clínico y van a hacer, por ejemplo, análisis de heces, orina, etcétera, y van a reportar la presencia de un parásito, siempre deben utilizar esta nomenclatura. No podemos reportar a los chicos cuando estamos en las prácticas, no les decía reporten quistes de ameba o quistes de giardia, simplemente no. Lo correcto es explicar y reportar los quistes, la presencia de quistes o trofozoitos de entamoeba histolítica, entamoeba coli, es decir, siempre utilizando el nombre correcto científicamente, o mejor dicho, de acuerdo a la nomenclatura oficial, que es esta, ¿no? Este nombre binominal que le decimos por estar constituido por el género y por la especie. Género, que ya les digo, va siempre con mayúscula, especie con minúscula. El género puede ir por extenso o puede ir abreviado, está correcto. Lo que nunca puedo abreviar es la especie. No puedo poner entamoeba H o entamoeba C, eso no es correcto. Sí puedo poner entamoeba histolítica por extenso o histolítica, eso está correcto. Pero ¿cuál es el problema cuando yo abrevio el género? Que yo puedo poner aquí E. coli
decirles a ustedes E. coli, no tengo, vean aquí en la computadora lamentablemente no tengo el signo de diferente, pero asuman que aquí yo estoy poniendo el cursor, ¿sí? Y la expresión que yo quiero mostrarles es esta que dice, E. coli es diferente a E. coli, ¿sí? Que yo les pusiera a ustedes aquí. A ver, señores, ¿qué opinan? Que yo estoy diciendo aquí esto, ¿no? E. coli, yo estoy escribiendo esto, E. coli es diferente a E. coli. Muy probablemente ustedes me van a decir, no, doctora, estamos viendo igual. ¿Por qué E. coli es diferente a E. coli? Yo estoy viendo que está exactamente igual. Pero ¿qué puede estar ocurriendo? Cuando yo estoy abreviando el género y yo digo esto es diferente, lo que está ocurriendo es esto que yo inicialmente les oculté a ustedes, pero justamente para la explicación, pero es esto de acá, ¿sí? Cuando yo estoy abreviando el género, muy probablemente hablando dentro, inclusive vean dentro del campo de la microbiología, ¿sí? Yo puedo estar hablando de una Entamoeba coli que es diferente a una Escherichia coli. Dos organismos totalmente diferentes. Entamoeba es un protozoario, un organismo eucariota. Escherichia es un género de una bacteria procariota totalmente diferente, categorías diferentes. Pero cuando yo extiendo el género o escribo por extenso, aquí sí tiene sentido el que yo les diga. No, yo les estoy asegurando que esto que yo estaba poniendo aquí, E. coli es diferente a E. coli, sí, corresponde a eso porque yo estoy hablando de dos organismos diferentes. Entonces, eso por favor tener en consideración. Ya les digo, nosotros siempre que hacemos los reportes de nuestros parásitos, siempre vamos a tener el cuidado de ¿cómo se llama? Escribir por extenso. Inclusive cuando estamos, y les pido, ustedes pueden revisar en el libro, los libros, en los textos, por ejemplo, como el texto está escrito en letra imprenta, cuando se habla de las especies, le ponen en cursiva, ¿sí? Para justamente resaltar del texto. En cambio, cuando yo estoy escribiendo en la pizarra, por ejemplo, como no puedo estar cambiando el tipo de letra, no para la una y la otra, lo que hacía yo normalmente es no ponerles en cursiva, sino ponerles el nombre del parásito subrayado, que también es una forma correcta de escribir las especies en un texto manuscrito. Ustedes si van a escribir un nombre de una especie cualquiera, ¿sí? En lugar de poner aquí, por ejemplo, simplemente Tenia solium, tendrían que ponerle ese Tenia solium subrayado. Y con eso estamos obviándonos esta situación de que le estamos nosotros diferenciando, ¿ya? Entonces, eso por favor en relación a lo que sería la taxonomía. Les decía, también tenemos el asunto de los efectos. Los parásitos en nuestro organismo pueden presentar diferentes tipos de efectos. Ustedes deben haber leído. Tenemos un efecto mecánico, un efecto traumático, un efecto bioquímico o tóxico, según algunos autores, efecto inmunológico, efecto exfoliatriz. No sé si para todos los términos están claros, pero si no, muy rápidamente revisamos. Efecto mecánico se refiere a aquellos daños o efectos que los parásitos nos producen a nosotros por su presencia, por la parte mecánica nos dice son producidos por obstrucción, ocupación de espacio, compresión. La presencia del parásito y el hecho de que el parásito esté obstruyendo nuestros conductos intestinales, por ejemplo, presionando, comprimiendo ciertos órganos, puede ser un efecto mecánico. Ejemplo de efecto mecánico, Tenia solium. Las tenias de manera general miden metros de longitud, están ocupando un espacio de metros también en nuestro intestino y están causando un importante efecto mecánico. Los Ascaris lumbricoides es un helminto, es un nemátodo que, a diferencia de las tenias que una sola o se hace adulto, por eso se llama solitaria, Ascaris lumbricoides es un gusano que muchos gusanos se hacen adultos y pueden llegar a formar como unas bolas semejantes a una madeja de lana enredada, en donde muchos gusanos pueden estar ahí ocupando o construyendo un determinado conducto intestinal, que puede llevar inclusive a que nos produzca una obstrucción intestinal, que puede ser muy grave, ¿ya? Entonces, esta obstrucción, vean, de un conducto intestinal es de hecho un efecto mecánico. Efecto traumático se refiere a aquellos efectos o aquellos daños derivados de que los parásitos puedan causar unos pequeños traumatismos, laceraciones, heridas en el sitio donde están. Ejemplos de efecto traumático también, las mismas tenias, la misma Tenia solium, que se considera una tenia armada o tenia armata le llamamos, porque en su cabeza, que es el órgano de fijación, este parásito, este gusano tiene ganchos y ventosas. El gancho, como tal, como su nombre lo dice, al prenderse en la mucosa intestinal puede generar pequeñas heridas, pequeñas laceraciones. La ventosa, todos saben lo que es una ventosa, una especie de una estructura hueca que hace una especie de vacío para prenderse en la mucosa intestinal. Entonces, esto puede estar generando un trauma en la mucosa intestinal.
El efecto bioquímico tóxico se refiere a aquellos efectos derivados de que los parásitos, por ser organismos vivos en nuestro organismo, ellos también están haciendo los procesos de anabolismo y catabolismo, es decir, se alimentan de nuestros nutrientes o de las sustancias que nosotros ingerimos y luego ellos vierten hacia el exterior sus productos de desecho. Ejemplo de un efecto bioquímico tóxico, el plasmodio, el parásito de que nos causa el paludismo. Este parásito, cuando llega a la sangre en un determinado momento del ciclo de vida, parasita nuestros hematíes, consume la hemoglobina y al degradar esa hemoglobina, desecha hacia la célula parasitada un producto de desecho, un producto de descomposición de la hemoglobina que le conocemos como hemozoína o pigmento malárico. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de este parásito, inclusive dentro de las células parasitadas, podemos ver cuando el parásito ya está en una fase digamos, avanzada de su ciclo de vida, podemos ver que la célula parasitada, a más del parásito creciendo, dividiéndose, acumula en el centro de la célula un pigmento, unos gránulos oscuros, cafés, negros, que los podemos ver en la célula parasitada. A eso nosotros les llamamos hemozoína o pigmento malárico, que insisto, no son sino productos de desecho del parásito y que en nuestro organismo, por ser sustancias tóxicas de desecho de los parásitos, nos pueden producir ciertos efectos, como vean los niños parasitados, generalmente, a más entre la sintomatología, no es raro que se hable de que la parasitosis le produce decaimiento, malestar, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar, dolores intestinales y todo. ¿Por qué? Porque los parásitos están eliminando sustancias tóxicas hacia nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces haciendo este efecto bioquímico o efecto tóxico. Algunos autores hablan simplemente de un efecto bioquímico de una manera global a esto. Otros autores sí nos hablan, por ejemplo, de diferenciar un poco aquellas sustancias tóxicas de otras sustancias, digamos, de metabolismo de los parásitos. Pero en todo caso a esto se refiere, ¿sí? Efecto inmunológico, ¿a qué se refiere? El parásito, insisto, dentro de nuestro organismo es un organismo, es un ser vivo que también está cumpliendo un ciclo de vida y hace que nuestro organismo lo reconozca como un agente extraño y genere respuesta inmunológica. Respuesta que ya vamos a ver más adelante en nuestro organismo es de dos tipos, una respuesta humoral referida a la producción de anticuerpos y una respuesta celular referida a la sensibilización de células. Este hecho de que el parásito induce a que nuestro organismo genere una respuesta es lo que conocemos como efecto inmunológico. ¿Por qué? Está correcto, ¿no? Porque el parásito está activando nuestra respuesta de nuestro sistema inmunológico y tiene sentido entonces llamarle efecto inmunológico. Todos los parásitos en mayor o menor grado ejercen este efecto porque están generando una respuesta en nuestro organismo. Finalmente, el efecto expoliatriz, que es aquel efecto derivado de que hay parásitos que se alimentan de nuestros nutrientes o de nuestros componentes propios. Yo les contaba la semana pasada, ¿no?, que las tenias, los céstodos, son parásitos muy cómodos porque ellos no carecen de aparato digestivo. Ellos esperan a que nuestro organismo degrade nuestros nutrientes a componentes básicos y luego absorben esos componentes. Hay otros, el mintos, como Ankylostoma duodenale, que es un parásito circular, cilíndrico, un nemátodo, que se alimenta de sangre. Y, de acuerdo a la literatura, sabemos que cada verme adulto puede consumir 0,05 mililitros de sangre por día. Ustedes me van a decir, pero doctora, 0,05 es una cantidad muy chiquitita. Sí, ustedes ya han estudiado química, un poquito de química, un poquito ¿no es cierto? Deben haber medido volúmenes de sustancias. No sé, señorita Abad, si está presente ahí. ¿Sabe usted cuántas gotas hacen un mililitro? Cuando ustedes están en el laboratorio, por ejemplo, midiendo cantidades, ¿no? Y estamos midiendo mililitros, decilitros, litros, etcétera. ¿Cuántas gotas hacen un mililitro? Sí, me parece, si no me equivoco, son 5 o menos de 5. No, un mililitro, un poquito más, no, mejor, no un poquito, bastante más. Un mililitro, ¿cuántas gotas 20 son? gotas, profe. 20 gotas son un mililitro, claro. Si nosotros tenemos un gotero, digamos, estándar, 20 gotas hacen un mililitro. Así es. Si yo les digo que un verme consume 0,5 mililitros de sangre al día, ¿cuántas gotas estaría consumiendo? Si un mililitro tiene 20 gotas.
Una gota. Una gota. Sería, claro, una gota. 0,05 es la 20ª parte, ¿no es cierto? Sería una gota. Entonces ustedes me van a decir, pero doctora, que el parásito consuma una gota de sangre no es problema. Sí, no es problema si en nuestro organismo tuviéramos un anquilostoma adulto, pero a diferencia de lo que ocurre, ya les digo, con la tenia, que un solo parásito puede hacerse adulto, dada la dimensión que ellos tienen, que miden 5 metros, 8 metros, igual que en el caso de Ascaris anquilostoma, una persona parasitada puede tener en su organismo 5, 10, 20, 10, 100 vermes, 100 gusanos. Entonces imagínense si un niño parasitado, en lugar de tener un anquilostoma, tiene 100 gusanos adultos, que es muy posible que ocurra, porque ya les digo, ellos son muchos de ellos, inclusive miden, los anquilostomas adultos miden milímetros, miden 6 milímetros, 7 milímetros, o a veces un poquito más, pero es muy posible que ellos desarrollen muchos organismos adultos, se desarrollen en el organismo. Entonces, no hablemos de uno, hablemos de 100 gusanos que pueden estar presentes. Ya les digo, puede ser totalmente posible que ya el consumo no va a ser 0,05, ya va a ser 0,05 por 100, van a ser 5 mililitros de sangre por día. Aquí viene el otro punto. También ustedes me van a decir, sí, doctora, pero ¿cuál es el problema? Nuestro organismo tiene mecanismos de reposición, porque no es que perdemos sangre y nuestro organismo no repone. A una pérdida de sangre se activan los mecanismos de reposición y obviamente el organismo va a compensar eso. De otra manera, ¿cómo explicaríamos que nosotros, las mujeres, en nuestra biología tenemos esta situación de que cada mes por el ciclo menstrual se pierde una cantidad significativa de sangre? ¿Qué pasaría si nuestro organismo no tiene estos mecanismos de reposición? Andaríamos por la vida ahí pálidas, lívidas, de hecho morticias, ¿no es cierto? Ya, pero no sucede eso porque nuestro organismo repone esa sangre. Sin embargo, todo tiene un límite. Si es que el gasto es mayor a la reposición, sí, efectivamente, 100 vermes están consumiendo 5 mililitros al día, es posible que el organismo sí tenga una capacidad de recuperación, de reposición, pero cuando el gasto es mayor a la reposición, puede ocurrir que empiece a haber un desfase, ¿no es cierto?, un desequilibrio, y por eso es que vean que en los casos graves o en parasitosis graves en anquilostomiasis, el niño puede pasar a un estado de anemia, es decir, su organismo no alcanza a hacer esa reposición y viene este desequilibrio. La anemia como una forma de cómo yo mido en el laboratorio es muy simple. Yo tengo una prueba que se llama determinación del hematocrito, es decir, una prueba muy simple en el laboratorio que yo mido simplemente la cantidad de hemoglobina en la sangre, tengo valores normales, si es que está bajo esos valores normales, yo digo, sí, el niño probablemente está con anemia. Pero la anemia ya orgánicamente como un síndrome clínico es mucho más que decir solo está baja la hemoglobina. Puede ser una enfermedad que se desarrolla con todas estas sintomatologías que yo les decía, pérdida de apetito, pérdida o sea, afectar inclusive vean en las áreas rurales, niños de áreas rurales que son de bajo peso, baja talla, niños que llegan a la escuela, inclusive tienen problemas de aprendizaje muy decaídos, sin ánimo, niños totalmente debilitados porque tienen a veces estas anemias crónicas que pueden ser consecuencia de un poliparasitismo o de parasitismos por estos gusanos que puedan estar consumiendo su sangre, ¿ya? Entonces, esto sí es importante entender, por favor, entonces, cuando hablamos de un efecto exfoliatriz. Ojo, verán que por ahí hay una palabra de exfoliante con F, ¿no? Eso es otra cosa, se refiere a sustancias con las que nosotros utilizamos, por ejemplo, para hacer una limpieza de nuestra piel cuando vamos al dermatólogo, por ejemplo, o a un centro estético, qué sé yo, y alguien quiere hacerse una limpieza de la piel, a uno le colocan una sustancia exfoliante o nosotros mismos en nuestro hogar ya podemos lavarnos la mano, las caras con estos jabones exfoliantes que tienen unas pequeñas partículas muy finitas que lo que hacen es sacan las capas más externas de las células muertas de la piel para que haya una renovación, ¿no es cierto? Entonces eso es exfoliante. Acá estamos hablando de otra cosa, efecto exfoliativo o exfoliatriz. ¿Qué se refiere a esto, no? Al consumo de sustancias propias del organismo como la sangre realizado por determinados parásitos y que este efecto exfoliatriz puede ser importante llevándonos a consecuencias graves en nuestro organismo por este consumo. Ahora, lo último en relación a esto de los efectos. Insisto nuevamente, señores estudiantes, no es que estos efectos o que el parásito ejerce los efectos mecánicos de forma excluyente, es decir, aquel que hace efecto mecánico ya no hace los otros. No, totalmente lo contrario. Los clasificamos así o los explicamos así como efecto mecánico, traumático, etcétera, porque ustedes ven tienen características o se refiere a una cosa diferente. Pero todos los parásitos en definitiva hacen todo.
Ahora, hay unos que hacen un efecto mecánico más importante que otros, pero en definitiva, tomemos el ejemplo de Teniasolium. Teniasolium hace un efecto mecánico, obviamente que sí, porque está ocupando un espacio, ya les digo, de metros en nuestro intestino. Efecto traumático, con sus ganglios y ventosas no está produciendo laceraciones. Ejerce efecto bioquímico, obviamente está lanzando hacia su exterior sustancias de su metabolismo que pueden causarnos esta especie de intoxicación, de malestar, dolores de cabeza, decaimiento, malestar del cuerpo, por esta toxicidad de las sustancias que está eliminando. ¿Genera una respuesta en nuestro organismo? Obviamente que sí. Y también el efecto exfoliatriz, importantísimo en las tenias. ¿Por qué? Ya les digo, ellos absorben nuestros alimentos y ellos cómodamente carecen de un aparato digestivo y ellos se alimentan a través de absorción. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, con eso estamos revisando lo que son los efectos. Luego, ¿qué más tenemos? Vamos un poquito revisando en el libro para ver si llegamos a la parte de inmunología. ¿Sí? Luego, a ver, aquí yo estoy haciendo un recorrido un poquito con el libro y está aquí todos los términos, clasificación, mecanismos de acción, ciclos de vida nos dice, ¿sí? Aquí muy rápidamente nos dice se entiende por ciclo de vida todo el proceso de un organismo para llevar al huésped, desarrollarse en él y producir las formas infectantes que perpetúan la especie. Obviamente, es decir, el nacer, crecer, reproducirse y morir. Aquí, vean, cuando hablábamos de los parásitos, yo estaba hablando de los monoxenos y los heteroxenos, es decir, aquellos que pueden completar su ciclo de vida en un solo huésped, aquellos heteroxenos que completan su ciclo de vida en más de un huésped, ¿no? Y hay parásitos que tienen ciclos de vida más simples, otros más complejos. Les pongo dos ejemplos rapidito. Un ejemplo, un parásito que tiene un ciclo de vida muy simple, Giardia. Giardia intestinalis es un protozoario que en nuestro organismo su ciclo de vida transcurre en apenas entre dos estadios morfológicos. Es quiste o forma de resistencia o se hace trofozoito, forma vegetativa. Y se acabó su ciclo. Quiste, trofozoito, quiste y se cerró el ciclo de vida. Hay otros parásitos como Plasmodium, que me gusta mucho utilizar ese ejemplo, que es un parásito que tiene un ciclo de vida muy complejo, tiene una fase asexual, una fase sexual, y dentro de estas fases, el parásito para completar su ciclo de vida pasa por estadios como trofozoito joven, trofozoito maduro, esquizonte joven, esquizonte maduro, gametocito, gameto, cigoto, oquineto, quiste, esporozoitos. Vean, ahí he nombrado 10 estadios diferentes. Muy claro, entonces, decir, es un ciclo de vida más complejo porque para que se complete esa misma fase de nacer, crecer, reproducirse y morir, el parásito está pasando por muchos más estadios morfológicos que lo que lo hace uno intestinal como Giardia, que ya les digo, transcurre su ciclo en apenas 2 estadios morfológicos. Y por último, hay otros gusanos, como el Ascaris lumbricoides, vea que les conocemos como geohelmintos, geotierra, el minto gusano, que son parásitos que utilizan a la tierra de alguna manera como un huésped intermediario, porque Ascaris lumbricoides es un gusano cuyo ciclo de vida no puede completarse si es que los huevos de este parásito no caen en la tierra para en condiciones de humedad, temperatura adecuados, progresar y hacerse huevos infectantes. En este punto quiero aclarar, la tierra, como ustedes saben, por definición es un elemento inerte, mundo mineral. Sin embargo, la tierra hace un poco, vean, de reservorio o de huésped intermediario al permitir que se dé en la tierra, insisto, en condiciones de humedad, temperatura adecuadas, las condiciones para que el parásito pueda volverse, los huevos del parásito se vuelvan infectantes y el ciclo continúe. Si es que una persona eventualmente, les digo, podría darse el caso en un área rural, de que las personas defecan al aire libre. En las heces de una persona parasitada se eliminaron muchos huevos de Ascaris lumbricoides. Esos huevos fueron arrastrados por las aguas lluvias, contaminaron cultivos, como la gente en el campo consume de sus huertas las verduras, digamos que llovió esa tarde y esa misma tarde coincidió que cogieron las lechugas o las coles y consumieron crudas y la persona está ingiriendo los huevos que fueron eliminados en las heces. La persona eventualmente no se infectaría. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo para que se complete el ciclo de vida del parásito. Esos huevos deben caer a la tierra, ahí volverse infectantes en cuestión de días, semanas, para volverse infectantes e infectar los alimentos. Ya les digo, si eventualmente una persona por una situación de estas consumiría huevos de las heces de una persona que, les digo, fueron depositadas en la tierra, contaminaron los alimentos, pero no hubo el tiempo para que pase esto, ¿no? Todo este proceso de maduración en la tierra, aunque ingiriera esos huevos, no va a infectarse porque no son huevos infectantes, son huevos que no van a continuar con el proceso. ¿Estamos claros? Entonces,
Ahí tenemos el caso de los geohelmintos, que no son solamente de este género, tenemos otros géneros que existen en nuestro medio, como son Trichuris trichura, Ankylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides, entre otros, que también son geohelmintos. Estos también, vean, Ankylostoma duodenale también es un geohelminto. En el caso de Ankylostoma, en su momento vamos a ver, el ciclo de vida de Ankylostoma se cumple cuando una persona parasitada con los parásitos adultos elimina los huevos. Esos huevos deben caer en la tierra. En la tierra convertirse en larvas de diferentes estadios, y esas larvas infectantes que se formaron en la tierra, luego para infectar a otra persona, a otro ser humano, no es que son ingeridas a través de los alimentos, sino que las larvas muy activas pueden penetrar a través de la piel sobre todo de las extremidades inferiores, de los pies específicamente, en áreas donde la gente cumple labores agrícolas, por ejemplo, sin utilizar calzado, ¿sí? Sin utilizar, con la gente que trabaja descalza en áreas rurales, son vulnerables de que las larvas de Ankylostoma que se desarrollan en la tierra penetren sobre todo por los pies. Ya en su momento veremos, pero vean, por esto, por definición, Ankylostoma es un geohelminto, un parásito cuyo ciclo de vida tiene que desarrollarse necesariamente cayendo sus huevos a la tierra para sufrir estas transformaciones y volverse formas infectantes que luego van a infectar a otros seres humanos, ¿sí? Entonces, eso también debemos tener, o sea, digamos, conocer, ¿no? Ahí contándoles un poquito la historia de los parásitos, ¿ya? ¿Qué más? Después de mecanismos de acción, ya nos queda la parte de inmunología, que ya me voy a centrar en eso, pero antes de eso, si quisiera terminar, por favor, con esto que yo les había mencionado. En relación a la epidemiología, nos dice que desde tiempos inmemoriales los parásitos fueron reconocidos como causantes de enfermedades humanas, ¿no es cierto? Pero que esa posible transmisión de parásitos se ven afectados o se ven aumentados por ciertos factores epidemiológicos que son totalmente claros. Aquí no creo que me detenga yo en explicar, ¿no? Pero dentro de los factores ambientales que son importantes, que inciden mucho y que son factores epidemiológicos importantes para entender por qué la parasitosis no ha desaparecido en el mundo, todo lo contrario, más bien no podemos acabar con ellas y siguen habiendo muchas personas parasitadas en el mundo. Está en primer lugar la contaminación fecal, llamada también fecalismo, ¿no? Y nos dice es el factor más importante de la diseminación de los parásitos, el hecho de que la gente en áreas rurales todavía defequen al aire libre, ¿sí? Porque carecen de letrinas, de pozos sépticos o de alcantarillado. La contaminación fecal, el fecalismo es el factor, nos dice, vean, es el factor más importante en la diseminación de los parásitos intestinales. Por eso es que entre las medidas importantes de saneamiento ambiental, de prevención de parasitosis, lo primero que hablamos es mejoría de las condiciones sanitarias, de que las personas tengan servicios básicos, servicios de alcantarillado, de pozos sépticos, de letrinas, para evitar esta contaminación fecal. Luego las condiciones ambientales, ya les decía yo justo ahorita comentando de los geohelmintos, que les decía, la tierra en condiciones de humedad y temperatura favorecen a que los parásitos hagan sus formas infectantes. Por ello, la presencia de suelos húmedos con temperaturas apropiadas, sobre todo áreas de zonas de regiones subtropicales y tropicales, tienen estas condiciones más, digamos, más favorables a que los parásitos puedan desarrollarse y puedan continuar el parasitismo. Vean nuestro país maravilloso como es, siempre les digo, nuestro país maravilloso como es, con tanta variedad de pisos climáticos, flora, fauna, etcétera, da las condiciones para que muchos de estos parásitos existan y el parasitismo, y en nuestro país hablemos de que todas estas parasitosis que son estudiadas dentro de lo que es la llamada área de la medicina tropical, en nuestro país existan, ¿no? Tanto en protozoarios como en helmintos, paludismo, leishmaniasis, trypanosomiasis, etcétera, porque las condiciones de la tierra muchas veces y las condiciones ambientales favorecen el desarrollo del parasitismo. Cuando hablábamos de Plasmodium, no sé si yo les conté, los mosquitos hembra del paludismo, del parásito del paludismo, ellos transmiten el parásito en temperaturas ambientales superiores a 24, 25 grados.
Por ejemplo, en las nieves del Chimborazo no esperen que haya una transmisión de parásitos, no porque el clima es demasiado frío, pero en áreas subtropicales de nuestro país tenemos estos valles. En nuestra provincia de Pichincha, vean, nosotros aquí en Quito estamos a 2.800 metros de altitud, pero vean, a menos de una hora de salir de Quito, sea hacia el lado de la costa de Esmeraldas, o sea al lado de Santo Domingo, o sea para el lado del oriente, en menos de una hora, nosotros estamos hablando ya de altitudes mucho más bajas, de climas mucho más saludables, que ni siquiera una hora, de aquí a Tumbaco, de aquí a Cumbayá, ustedes en 20 minutos y estamos, la gente que vive en Tumbaco nos dice, no, acá el clima es bastante más agradable porque hay diferencia de entre 1 a 2 grados de temperatura ambiental, ¿ya? Entonces, sí, nuestro país, vean, recuerden que nuestra provincia de Pichincha ahorita ya Santo Domingo de los Áchilas es provincia, es otra provincia, pero por muchos años Santo Domingo fue parte de la provincia de Pichincha y vean la diferencia de clima entre Quito muchas veces con fríos más intensos y Santo Domingo con una temperatura mucho más agradable en temperatura, a veces no tan agradable por los niveles de humedad que tan altos que tienen, ¿no? Pero son lugares bastante más bajos que dan esas condiciones para que los parásitos puedan diseminarse. Vean que Santo Domingo de los Áchilas es una de las zonas de nuestro país donde la anquilostomiasis, la necatorosis son parasitosis comunes. Por esto que les digo, porque hay mucha gente de áreas rurales que cultivan la tierra de manera sin utilizar calzado y como las condiciones ambientales de humedad, temperatura en esa zona favorecen al desarrollo de las larvas, en nuestro país se habla de los casos de anquilostomiasis y ya les digo, de estas parasitosis frecuentes en estas zonas subtropicales, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Si no, con esto estamos terminando toda esta parte de... no, bueno, espérense un ratito, antes de hablar, estaba también hablando dentro de los factores, ya dijimos el fecalismo como factor más importante, las condiciones ambientales, y hace un momento yo ya había hablado también de las migraciones, ¿no? Los movimientos de las personas de una zona a otra con la mejoría de los medios de comunicación, etcétera, también como factores importantes dentro de lo que es la diseminación de los parásitos. Y obviamente también no puedo hablar de que no sea un factor importante lo que son ya las condiciones de higiene personal de las personas, de la gente, y la educación sanitaria. Vean que la educación sanitaria como término suena algo así muy bonito, ¿no? Sin embargo, no siempre en áreas rurales no es tan fácil a veces concientizar a las personas a que tengan una buena educación. Ahí la importancia, vean, de educar a la gente en el lavado de manos, cocción de alimentos, utilización en estas áreas, por ejemplo, como les digo, en estas zonas húmedas, cálidas, por ejemplo, en áreas rurales, concientizar, vean, a la gente en utilización de calzado. Cuando estudiemos anquilostomiasis, ustedes van a ver que una medida importantísima para prevenir esa parasitosis es eso, instruir a la gente para que no pise la tierra sin zapatos, porque, ya les digo, las larvas infectantes están en la tierra y penetran por la piel, inclusive intacta, no necesariamente debe haber heridas, laceraciones, sino por la piel intacta. La naturaleza es perfecta. Estas larvas infectantes tienen glándulas en la parte anterior, digamos, de su extremidad anterior y producen sustancias líticas que favorecen la penetración a través de la piel, ¿ya? Entonces, todas estas situaciones de deficiencias de higiene, ¿no? Las costumbres alimenticias, ya dijimos, son factores importantes que favorecen la distribución o la diseminación de los parásitos. Listo. Hasta ahí. ¿Está claro? Por favor, dudas, preguntas. Si no, estamos terminando toda esta parte general. Y asimismo, dentro de las medidas de prevención y control de la parasitosis está todo. Si estamos hablando de cuáles son los factores que favorecen el parasitismo, es obvio entender que todas las medidas de prevención y control de la parasitosis entonces se basan en todos los métodos tradicionales de todo esto que hemos mencionado, ¿no? Consistentes en la provisión de sistemas sanitarios. Vean que en áreas rurales lamentablemente no siempre solamente depende de las personas, depende de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, gobiernos nacionales, de que den mejores condiciones en áreas rurales a que la gente tenga alcantarillado o que se construyan letrinas, servicios higiénicos, ¿no? Y luego agua potable, por ejemplo, vean, lamentablemente en nuestras áreas rurales todavía hay gente consumiendo aguas de pozos, aguas de lluvia, aguas entubadas, aguas de vertientes, y todo eso hace con que
digamos, den las condiciones para que los parásitos sigan existiendo, ¿no? La utilización de calzado, ya les dije, las medidas de educación y de saneamiento ambiental, el instruir a la gente, ya les digo, a que aprendan a alimentarse de una forma segura, lavando bien los alimentos. Ojo, vean cómo es importante el lavado de manos después de ir al baño y antes de preparar alimentos, porque ya vamos a ver, me decían que no había visto eso todavía del mecanismo DAME, que ya voy a ir, ¿no? Nuestras manos, nuestros dedos son vehículos muy importantes de diseminación de parásitos, ¿ya? Entonces, medidas de prevención y control creo que está bastante, o sea, es obvio no entender que sí, estamos hablando de todos los factores que favorecen los parasitismos, todas medidas de esas que nos ayuden a controlar. Antes, para terminar, porque aquí vean en la última parte del capítulo, también nos habla ya de las características tanto de los protozoarios como de los helmintos. Características básicas que, como yo les había mencionado, señores estudiantes, no se angustien. No es que quiero que ya ahorita sepan de memoria todas las características de los protozoarios y de los helmintos. Sí les había pedido, por favor, que ustedes revisen en la página 24 y en la página 28. Hay unos cuadros grandes, más 28, 30, 24, 28 y 30, hay unos cuadros grandes de clasificación de helmintos, de clasificación de protozoarios y de artrópodos, en donde está esto que ya hemos revisado con ustedes, es decir, una taxonomía, una organización. No es que todos están ahí en una misma canasta, como yo les decía en la clase pasada, sino hay una organización filogenética o una clasificación taxonómica que se llama, en donde teníamos estos niveles que habíamos mencionado hace un rato, ¿no? Especie, género, familia, etcétera, hasta llegar al reino. Eso es importante para entendernos cómo se organizan, cómo se clasifican los diferentes grupos de parásitos. Y luego de hablar de las características básicas, un poquito de la fisiología, vean que nos dice en el caso de los protozoarios, son organismos unicelulares simples, ya dijimos eucariotas porque tienen un núcleo verdadero, pero nos hablan un poquito de la morfología y de la fisiología, y además nos hablan también de las formas de respiración, perdón, de las formas de división. Dentro de la fisiología nos dice que su metabolismo se lleva a cabo a través de enzimas digestivas, etcétera, ¿no? Y asimismo, vean, en cuanto a la respiración, nos dice hay unos que son aerobios, otros que son anaerobios, es decir, unos que van a crecer en ambientes con oxígeno, otros en ambientes sin oxígeno. Todo eso es bastante simple, ustedes por biología lo conocen. Y en cuanto a las formas de reproducción, a eso me quiero referir porque hay unos términos que no sé si para todos está muy claro o revisamos muy rápido. A ver, los protozoarios, definidos como organismos simples, pero que pueden tener vida libre o pueden ser parásitos. Ya dijimos eucariotas porque tienen un núcleo verdadero. Pueden tener formas de reproducción o formas de reproducción asexual. Dentro de la reproducción sexual, ¿sí? ¿Cómo va a ocurrir el mecanismo? Va a ocurrir de manera como ocurre un mecanismo sexual clásico, ¿no? Es decir, a través de unas células precursoras, que son los gametocitos, debe haber la maduración a gametos, células haploides, en donde, ¿sí? Luego va a haber la fecundación, un gameto masculino fecundando a un gameto femenino y produciendo el cigoto huevo. Reproducción sexual estrictamente hablando, ¿sí? A esta reproducción sexual, vean, en el caso de Plasmodium se utiliza el término de ciclo o fase esporogónica, fase sexual o esporogónica. Esto un poquito por el hecho de que las formas que resultan luego de la fecundación y del cigoto huevo y la continuación del ciclo, las formas infectantes finales son los esporozoitos. Probablemente viene ahí porque fase esporogónica, ¿no? Porque ya les digo, el resultado de las formas infectantes son los esporozoitos. Ahora, aparte de la reproducción sexual que pueden tener los parásitos, tenemos las formas de reproducción asexual, que se conoce también como forma de esquizogonia o reforma esquizogónica. En reproducción asexual, los protozoarios tienen 3 mecanismos diferentes de esa división asexual. La primera, bipartición o división binaria simple, que consiste en que una célula madre origina 2 células hijas. Prácticamente la célula madre se parte longitudinalmente o transversalmente y da origen a las 2 células hijas. Vean cómo tiene sentido el nombre, ¿no? Bipartición o división binaria simple, porque siempre estamos hablando de el resultado o la producción de 2 células hijas a partir de una célula madre. Creo que no hay motivo para confundirnos, ¿no? Nos dice división binaria consiste en la división longitudinal o transversal de una forma vegetativa de la cual resultan 2 células hijas. Punto. División múltiple, ¿sí?
nos dice ocurre cuando una célula madre da origen a muchas células hijas. Tiene sentido. Aquí estoy hablando no de 2, estoy hablando de 8, 16, 32 células hijas. Esto, vean, ocurre, por ejemplo, en el parásito del plasmodio, ¿no? Que hace la forma esta esquizogónica, porque se forman unos llamados esquizontes. Ahora, lo que quiero explicar aquí en la división múltiple no es que una célula madre simplemente se rompe en muchos pedazos, ¿no? Y da 8 células hijas o 6 células hijas. No, la división múltiple es una forma muy organizada, genéticamente hablando, ¿sí? O biológicamente hablando en la especie, que es un proceso muy organizado en donde la célula madre crece. Primero divide su núcleo hasta un número característico de su especie. Tomemos el ejemplo de Plasmodium falciparum, creo que es. Tomemos, no me acuerdo ahorita, pero tomemos el ejemplo de Plasmodium falciparum, que hipotéticamente me dice que en cada división da origen a 16 células hijas. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. El Plasmodium falciparum, la célula madre crece, se hace esquizonte, se hace trofozoito joven, trofozoito maduro, porque está creciendo, y luego empieza a dividir su núcleo. Y él divide su núcleo hasta el número característico de su especie, es decir, divide hasta 16 porciones. Solo una vez que terminó la división del núcleo, empieza a dividir su citoplasma y cada porción de citoplasma empieza a rodear una porción de núcleo y forma los llamados merozoitos o células hijas que se organizan en una estructura grande que toma el nombre de roseta, porque toma ese aspecto, ¿no? Como de una flor. Imagínense ustedes una célula grande que tiene su núcleo, su citoplasma. El núcleo se divide a muchos puntos y luego, solo cuando se terminó de dividir el núcleo, comienza el citoplasma a dividirse y a rodar cada porción de citoplasma. Por eso es que yo hablo de está correcto, una división múltiple donde a partir de una célula madre se originan muchas células hijas, en este caso 16, ¿ya? Pero insisto, en una forma organizada, dividiendo primero el núcleo y luego el citoplasma. Tanto así, vean que cuando hablemos de Plasmodium, yo les voy a decir a ustedes que yo hablo de esquizonte joven cuando se está dividiendo el núcleo. Cuando ya se terminó de dividir el núcleo y se está dividiendo el citoplasma, ahí yo hablo de esquizonte maduro. Y yo eso inclusive puedo visualizar en el microscopio, porque en una célula parasitada yo puedo ver a la célula con el núcleo dividiéndose, pero el citoplasma todavía desorganizado. En cambio, puedo ver otras estructuras en donde yo ya claramente estoy viendo que cada porción de núcleo fue rodeado por una porción de citoplasma y yo ya hablo de un esquizonte maduro, ¿ya? Y finalmente el otro proceso de división asexual que se conoce como endodiogenia, término que su propio nombre nos dice todo. Endo, dentro, dos, genia, formación de. Es decir, una célula madre da origen a 2 células hijas, ejemplo de una endodiogenia es del parásito del género Toxoplasma, pero vean cómo es diferente a la división binaria simple. O mejor dicho, hay cosas iguales y cosas diferentes, ¿no es cierto? División binaria simple y endodiogenia se parecen en que en ambos procesos yo tengo como resultado 2 células hijas, pero el proceso en sí es diferente, porque aquí lo que nos dice la célula simplemente se divide longitudinal o transversalmente y da origen a 2 células hijas. En cambio, la endodiogenia es un proceso asimismo definido genéticamente en el cual el parásito, ejemplo, toxoplasma, lo que hace es primero la célula madre duplica sus estructuras internamente y solo una vez de que hubo esa duplicación de estructuras separa las 2 células hijas. Por eso el mecanismo tiene otro nombre, endodiogenia, ¿ya? No todos los parásitos hacen esto, ya les digo en el caso de los protozoarios que nosotros vamos a estudiar, Toxoplasma característicamente hace endodiogenia, en cambio otros como Entamoeba lítica, Giardia, hacen una división binaria simple. Aquí, si ustedes me preguntan por qué el uno y por qué el uno hace endodiogenia y el otro hace división binaria, la respuesta es porque son especies diferentes y la genética está definida, ¿no es cierto? Y biológicamente son especies definidas para dividirse por división binaria o por endodiogenia. Lo último, en relación a protozoarios. Aquí vean cuando les pido por favor que revisemos más adelante en la siguiente página, página 23, los autores nos hablan de que algunos parásitos como Balantidium hace un proceso llamado conjugación, pero aquí quiero aclararles algo importante. Vean, les leo textualmente lo que nos dice el libro. Nos dice conjugación, nos dice lo siguiente. Existe otro tipo de reproducción sexual menos frecuente en los protozoos del hombre denominada conjugación, como ocurre en Balantidium, consistente, les pido por favor atiendan esto, no que nos dice consistente en la unión de 2 células, entre las cuales se forma un puente citoplasmático por donde intercambian material genético, después de lo cual se separan
y cada una sigue un proceso de división binaria. Entonces, señores estudiantes, yo estoy de acuerdo totalmente con el concepto de conjugación. Nos dice, conjugación es un mecanismo a través del cual dos trofozoitos adultos, dos formas vegetativas de la especie Balantidium coli, dos trofozoitos adultos, formas vegetativas, ya les digo, se unen, toman contacto por su parte anterior. Ellos tienen una estructura que no vamos a hablar en otros protozoarios, que ellos tienen un citostoma o boca, ¿no? Que es un orificio que está localizado en la parte anterior del parásito. Entonces, dos trofozoitos toman contacto por la parte anterior, entre ellos como que se besan, entre ellos ahí se establece, dice, un puente citoplasmático y en el cual y a través del cual intercambian material genético, después de lo cual se separan y cada una sigue su proceso de división binaria. ¿Qué es la división binaria? Un mecanismo de división asexual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí, la conjugación efectivamente es un mecanismo de alguna manera considerado sexual, porque lo que nos está diciendo es que dos trofozoitos adultos toman contacto físico entre sí, intercambian material genético, es decir, hay esta unión, esta conjugación, el intercambio de material genético, pero ojo, no, para mí no es un mecanismo como tal de reproducción sexual, porque no es que de esa unión nace una progenie de células hijas, no es que nace la progenie de balantiditos. Lo que pasa es que los trofozoitos adultos intercambian material genético, pero luego se separan y quedan competentes, quedan habilitados para hacer una división binaria asexual simple. Tanto así que si la pregunta sería, ¿cuál es el mecanismo de división del Balantidium? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Conjugación o división binaria? ¿Qué opinan ustedes? Señorita Pazmiño, ¿está presente ahí? ¿Qué tal que yo en la prueba le ponga, ¿cuál mecanismo de división utiliza Balantidium coli? ¿Qué contestaría usted? Conjugación. ¿Cuál es el mecanismo de división del Balantidium coli? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si usted me contesta conjugación, le pongo 0. ¿Cuál es el mecanismo de división del Balantidium? División binaria. División binaria simple, transversal. Es más, cuando veamos el ciclo de vida de Balantidium, vamos a hacer hincapié en eso. Es una división binaria transversal. El parásito lo que hace es división asexual por división binaria, igual que hace ameba, igual que hace entamoeba, igual que hace giardia, ¿ya? Pero Balantidium tiene esta particularidad, por eso les digo, por eso justamente aclaro estas cosas, porque vean que conjugación nos dice, le ponen como dentro de un mecanismo de reproducción menos frecuente de tipo sexual, pero la conjugación desde el concepto de intercambio de material genético es sexual, sí, pero ojo, no es que de la conjugación nace la progenie de células hijas, sino simplemente los dos trofozoitos adultos intercambian el material genético, como quien dice, se habilitan. Un trofozoito que no haya conjugado no puede dividirse porque no es competente para esa división. Si necesariamente un trofozoito, una forma vegetativa de Balantidium, tiene que previamente haber conjugado, es decir, haberse unido a otro trofozoito adulto, intercambiar material genético para separarse y luego hacer división asexual. Por eso les digo, señores estudiantes, y por eso aclaro que la conjugación sí es de alguna manera una forma, digamos, un mecanismo que tiene este aspecto de reproducción sexual, pero no es en sí un mecanismo de división en el caso de Balantidium. Es un mecanismo a través del cual los trofozoitos se hacen competentes para dividirse, pero de forma asexual. Porque, insisto, los trofozoitos tienen que haberse unido, haber intercambiado material genético, pero obligatoriamente. Por eso, y les insisto tanto, no es que de esa unión nace la progenie de células hijas, sino intercambia material genético, pero luego se separa. E individualmente cada uno hace su bipartición o división binaria simple, que es un mecanismo de reproducción asexual. ¿Estamos claros, por favor? Verán que les he de preguntar en la prueba, ¿no? Todo esto, vean, todo esto va a la prueba. Sí, por eso a veces me demoro explicando, pero porque es importante para que, y les estoy de alguna manera regalando los puntos de la prueba. ¿Sí? ¿Está claro, señores estudiantes? Sí, profe. Ya, muy bien, gracias. Entonces, esto en relación a protozoarios. En caso de helmintos ya la situación es totalmente más simple, ¿no? En el caso de los helmintos, por ser organismos metazoarios, multicelulares, mucho más complejos, siempre vamos a hablar de una reproducción sexual. En los helmintos no vamos a hablar de mecanismos de reproducción asexual, sino siempre sexual.
En el caso, vean, de los céstodos y los tremátodos que habíamos hablado, que en su mayoría son hermafroditas, es decir, coexistencia de aparato sexual masculino y femenino, pero igual es una reproducción sexual en donde se formarán los gametos, células haploides, y siempre va a haber la fecundación del gameto masculino fecundando al gameto femenino para dar el cigoto huevo. Y en el caso de los nemátodos, que ahí habla con sexos separados, individuo macho, individuo hembra, con mayor razón hablamos de mecanismos sexuales de reproducción. El macho fecundando a la hembra y dando origen a la producción de huevos para la reproducción de ese parásito, ¿sí? Entonces acá como que es más simple, ¿no? En el caso de los protozoarios sí debemos hacer esta diferenciación de ciertos protozoarios, pocos dentro del mundo de los protozoarios que vamos a estudiar, que hacen una reproducción, que tienen fases de reproducción sexual. La gran mayoría lo que tenemos, y van a ver ustedes que en todo el recorrido que vamos a hacer de los protozoarios, vamos a estar hablando de mecanismos de división asexual. Pero aquí sí me interesa que ustedes conceptualicen y queden claros con que reproducción sexual no es lo mismo, ¿no? O sea, no siempre es lo mismo. Hay 3 mecanismos diferentes, como hemos explicado aquí: la bipartición, la división múltiple y la endodiogenia. Insisto, va a depender de la biología de cada especie cuál es el mecanismo que se utiliza, pero vean que son mecanismos diferentes, ¿ya? Que tienen cosas iguales y cosas diferentes. Como les había dicho yo, entre bipartición y endodiogenia, el resultado es siempre el mismo, 2 células hijas, pero el mecanismo en sí es diferente, totalmente diferente, ¿ya? Bien, hasta ahí entonces esta revisión de estos. Y aquí al final, vean, un poquito antes de hablar de las generalidades del mitos, ustedes tienen algo que también ya habíamos hablado de los órganos de locomoción. Es más, nuestra clasificación en el estudio ya de rizopodarios, flagelados, ciliados, etcétera, yo les decía, se basa en los mecanismos diversos de locomoción que tienen los parásitos, contando que tenemos. Por eso tenemos los grupos de los rizopodarios, los sarcodinos, que se mueven a través de pseudópodos, que ustedes saben se conocen como falsos pies, que no es sino la proyección del citoplasma en una superficie sólida para primero fija el pseudópodo y luego arrastra todo el cuerpo, ¿no? Que es un mecanismo como de reptación. La movilización a través de flagelos, que no son sino organelos muy móviles, ¿no? Que están constituidos por proteína, que a manera de látigo producen el desplazamiento de la célula parasitaria. Por eso ahí hablamos de los mastigóforos o flagelados. Los infusorios o ciliados, que como Balantismum coli, son protozoarios que tienen su cuerpo recubierto de unas pequeñas cilias o pestañas vibrátiles que se mueven muy rápidamente con movimientos como de traslación, no se mueven muy sincrónicamente para hacer que el parásito se movilice lentamente. Recuerden que los cilios son unos apéndices también proteicos, pero muy chiquititos, que recubren el cuerpo del parásito. Y finalmente los 2 grupos, otros que habíamos mencionado en nuestra clasificación, el grupo de los esporozoarios y los coccidios, que yo les decía no comparten ninguno de los órganos de locomoción anteriormente descritos, no ni por pseudópodos, ni por flagelos, ni por cilios. Precisamente por eso están considerados en los otros grupos, ¿no? Que son protozoarios que tienen más bien gran parte de su ciclo de vida, más bien son como órganos, como estructuras inmóviles. En un determinado momento pueden presentar ciertas estructuras móviles, pero no podemos encajarlos en ninguno de los 3 grupos anteriormente mencionados. No son rizopodarios, no son mastigóforos, no son infusorios. Son 2 grupos diferentes: coccidios y esporozoarios. Bien. Hasta ahí entonces, vean, hemos tratado de explicar toda la terminología. Me quedan unas 2 cositas sueltas, no quiero que me queden unas 2 cositas sueltas acá, que yo les decía, no sé si habíamos hablado de esto, ¿no? Yo les decía, esto también sí creo que lo habíamos revisado, ¿no es cierto? Que existen estos términos de periodo de incubación, periodo prepatente, patente y subpatente. Periodo de estado y periodo de convalecencia, el libro no lo menciona, pero yo a ustedes siempre les menciono aquí, porque estos 3 términos que están al lado izquierdo de su pantalla se refieren a definiciones de lo que sería una enfermedad desde el punto de vista clínico. Y estos de acá del lado, aquí es lado izquierdo, aquí es lado derecho, periodo prepatente, patente y subpatente, se refieren más bien a aspectos de laboratorio. A ver, rapidito, ¿qué nos dice periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde que un parásito ingresa a nuestro organismo y aparece en las manifestaciones clínicas. Todo eso se conoce como periodo de incubación.
Periodo de estado, que no está descrito en el libro, pero ustedes pueden buscar en cualquier bibliografía, nos dice es el tiempo activo de la enfermedad. Todo el tiempo que la persona está sufriendo la sintomatología, yo digo, está pasando este periodo de estado. Y finalmente, periodo de convalescencia, como su nombre lo dice, sería el periodo de curación, de remisión de la enfermedad, cuando la persona ya está convaleciendo, se está recuperando. Estos tres términos, ya les digo, muy aplicados a este aspecto clínico de una enfermedad, de alguna manera se corresponden a estos tres de acá, con criterios de laboratorio. Porque, ¿qué nos dice el periodo prepatente? Leo textualmente lo que nos dice el libro. Nos dice, periodo prepatente corresponde al tiempo que transcurre entre la llegada del parásito al huésped y el momento en el cual es posible observar la presencia de alguna de sus formas. Desde el momento que llega y hasta cuando son visibles sus formas en los materiales clínicos. Ejemplo, periodo de incubación, ustedes ya saben, ¿no? Desde el momento que la persona se infecta y hasta cuando empiezan las manifestaciones clínicas. En el caso de una ascariasis o ascaridiasis, ¿cuál sería el periodo prepatente? Desde el momento que la persona se enferma y desde hasta cuando los huevos empiezan a aparecer en las heces. Los huevos del minto empiezan a aparecer en las heces. A eso se llama periodo prepatente. Periodo patente nos dice todo el tiempo que transcurre cuando el parásito puede ser demostrado en el huésped. Todo el tiempo que el parásito está eliminando los huevos, se llama periodo patente. Y finalmente, ¿qué nos dice de periodo subpatente? Es aquel periodo en el que no se encuentran los parásitos durante algún tiempo porque permanecen en menor cantidad o en lugares difíciles de demostrar. Puede coincidir con los periodos clínicos de mejoría equivalentes a las etapas latentes de la enfermedad. Por eso les digo, vean, de alguna manera estos tres términos con enfoque clínico se corresponden a estos tres con enfoque más de laboratorio. Entonces, el periodo prepatente, desde cuándo se infecta y hasta cuándo yo puedo demostrar las formas en el laboratorio. Periodo patente, todo el tiempo que el parásito está excretando sus formas. Y periodo subpatente, ese periodo en donde los parásitos baja mucho la cantidad de formas que puede a veces no demostrarlas porque existen muy pequeña cantidad o hay parásitos tan hábiles que prácticamente se esconden, verán, en sitios internos, por ejemplo, y no eliminan formas parasitarias. Esto se llama periodo subpatente. Y como bien menciona el libro, nos dice, vean, de alguna manera se corrobora con el periodo de convalescencia, cuando la persona, los periodos de mejoría, cuando la persona está en fase de remisión de la enfermedad. ¿Sí? Ahora, una última cosa aquí. No siempre el periodo de incubación coincide exactamente con el periodo prepatente. Les tomo el ejemplo, mejor dicho, dos ejemplos donde no es igual y donde es igual. A ver, en el caso de una helmintiasis como la ascaridiasis, el periodo de incubación no necesariamente es igual al periodo prepatente. ¿Por qué? Porque una persona puede haber ingerido comida contaminada con los huevos infectantes de Ascaris y ya tener el parásito en su organismo y a veces inclusive ya en las heces estar apareciendo los huevos de Ascaris, pero la persona no tener una sintomatología evidente. Vean, a veces podemos pasar con estos estados más como inadvertidos en una parasitosis baja. Probablemente la persona se hace un copro parasitario y por ahí se descubren los huevos en las heces de la persona, pero la persona no está sufriendo la enfermedad, no está sufriendo los dolores intestinales, los cólicos, las diarreas, qué sé yo, sino la persona está hasta defecando de una forma prácticamente normal, ¿ya? Entonces, vean, por ejemplo, en esta helmintiasis, no siempre el periodo de incubación es igual al periodo prepatente. Insisto, puede estar la persona no sufriendo todavía la sintomatología y ya podemos estar encontrando los huevos en las heces. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Cuando el periodo de incubación sí coincide exactamente con el periodo prepatente. ¿Sí? El paludismo, que es un ejemplo que siempre me gusta tomar, ¿ya? En el paludismo, a ver, lo que ocurre es lo siguiente. Este parásito tiene un ciclo de vida bastante complejo en donde un mosquito nos pica, nos inyecta el parásito y ese parásito va primero al hígado, hace una etapa tisular, no sale a la circulación. Cuando el parásito está en el hígado, está en un periodo de incubación porque está ya presente la enfermedad, digamos el parásito presente, pero no está todavía apareciendo las manifestaciones clínicas. Insisto, periodo de incubación, el tiempo desde que se infecta y hasta cuando aparecen las manifestaciones clínicas. ¿Cuándo aparecen las manifestaciones clínicas? Cuando el parásito desde el hígado sale a la circulación sanguínea. Ahí es que el parásito es evidente, ¿sí? Entonces, sí, ahí es que el parásito es evidente. Entonces, vean,
en el paludismo, el periodo de incubación sí coincide exactamente con el periodo prepatente, porque solo cuando sale a la circulación es que da la sintomatología. Ahí es que empieza el acceso palúdico, da la fiebre, sudoración, escalofrío, o sea, las manifestaciones clínicas porque el parásito salió a la circulación. Y asimismo, ¿qué es periodo prepatente? Ya dijimos, el tiempo que transcurre desde que se infecta y hasta cuando las formas parasitarias son demostradas en algún material biológico. Cuando el parásito está en el hígado, está prácticamente escondido. Yo no le puedo ver. ¿Cuándo yo puedo ver al parásito? Cuando él sale a la circulación. Entonces, vean, aquí, a diferencia del otro ejemplo que yo les he puesto, en el caso de ascaridiasis, que ya le digo a la persona, ya puedo estar viendo los huevos en las heces, pero la persona está aparentemente sana sin sufrir la sintomatología, en paludismo no. En paludismo, cuando la persona empieza a manifestar clínicamente la enfermedad, a sufrir, ya les digo, el famoso acceso palúdico constituido por escalofrío, fiebre y sudoración, es porque el parásito ya salió a la circulación. Y esta presencia del parásito hace que se rompan muchas células sanguíneas y se dé esta manifestación clínica. Y asimismo, solo cuando sale a la circulación es que yo puedo visualizar el parásito. A no ser que yo hiciera una biopsia de hígado por alguna situación totalmente aleatoria, ¿no? Es que yo podría demostrar, pero tanto así que por eso vean que cuando el parásito está en el hígado, hablamos de una fase criptozoica o hipnozoica, es decir, el parásito está cripto e himno quiere decir oculto, y en el hígado lo que se están produciendo son los criptozoitos, es decir, células ocultas. Cuando sale a la circulación, yo hablo ya de los merozoitos, porque ya son células visibles en la circulación. ¿Estamos claros? Por favor, ¿está claro esta diferencia? Verán que les de tomar una prueba. Señorita Escobar, ¿la prueba está claro? ¿Cuándo puedo yo tener una coincidencia de periodo prepatente y periodo de incubación? ¿Y cuándo no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, profe. Ya, muy bien. Señorita Peñafiel, está ahí presente, también está claro. Sí, sí, está claro. Ya, muy bien, gracias, señorita. Ya, listo. Entonces, señores estudiantes, con eso terminamos toda esta partecita. Ah, bueno, y aquí vean lo que les decía, es precisamente por eso, no siempre los parásitos van a ser demostrables en las heces. Cuando yo voy a hacer diagnóstico de enfermedades intestinales, el método más utilizado es hacer los exámenes coproparasitarios, pero aquí el médico recomienda generalmente hacer los llamados coproparasitarios seriados. ¿Qué significa? Que yo tengo que analizar 1, 3 o 5 muestras en días seguidos o en días alternados. Y esto no porque necesariamente yo asuma que el laboratorio está trabajando mal y que no está detectando los parásitos, sino por el hecho de que la propia biología del parásito puede hacer con que el parásito se elimine intermitentemente en nuestro organismo. ¿Sí? Hay días en que se eliminan las formas, otros días que no se eliminan, a pesar de que los parásitos de manera general tienen altísimos potenciales bióticos, definiendo a potencial biótico como la capacidad que tiene un protozoario, un helminto en este caso, de generar muchas formas viables para que puedan perpetuar su especie, ¿sí? Entonces, los parásitos de manera general tienen potenciales bióticos muy altos, ya les digo, por el hecho de que ellos tienen que enfrentar los mecanismos de defensa de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, insisto, potencial biótico, capacidad que tienen los parásitos de generar muchas formas viables que permitan perpetuar su especie, ¿ya? Y ya les digo, y ellos tienen altos potenciales bióticos, es porque ellos enfrentan las defensas de nuestro organismo. Entonces, muchas formas parasitarias pueden perderse. Entonces, por ellos vean que un ejemplo de potencial biótico para que ustedes me entiendan esto. Mientras en el ser humano, un ser humano, ¿cuántos niños da a luz una madre? De manera general, uno, ¿no? Que tenga 2 ya es un poco raro. Que tenga 3 o 4 quintillizos ya sale en el periódico. Los parásitos, un solo proglótide de tenia, nos dicen que puede producir 400.000 huevos por día, ¿sí? Ahí está un poco ese ejemplo, ¿no? Potencial biótico altísimo. Muchas formas viables que ayuden a perpetuar la especie. Y les decía, se recomienda hacer los coproparasitarios seriados porque puede haber una eliminación intermitente de parásitos y yo al analizar 1, 3 o 5 muestras de heces, lo que yo estoy haciendo es aumentando
por 3 o por 5 la posibilidad de la detección de esas formas parasitarias en las heces. Por eso, ya les digo, es que siempre se recomienda no hacer una única muestra, ¿no? Ya vamos a hablar cuando veamos ahorita, hablemos con ustedes del primer grupo de los disopodarios. En el caso de entamoebistolítica, la ameba puede ahí estar presente, inclusive causando daño, pero no estar siendo detectada en los coproparasitarios. Y esto porque ya no está en la luz del intestino, sino porque ya empieza a invadir las paredes del colon. Entonces, ahí está presente, pero no le puedo determinar en una muestra de heces. Entonces, vean ahí la importancia de hacer los análisis seriados, ¿no? Porque, insisto, yo multiplico por 3 o por 5 las posibilidades de detección de ese parásito. Lo otro que habíamos mencionado acá, muchas las de enfermedades parasitarias se transmiten por el llamado mecanismo DAME. Ustedes no van a encontrar en ninguna parte del libro que nos diga exactamente qué es DAME, ¿no? Pero muchas veces se habla de esto, mecanismo DAME, llamado también mecanismo 4F, algunos autores nos llaman del mecanismo 7F. ¿Qué es mecanismo DAME? A ver, ¿quién quiere arriesgarse a imaginarse qué significa DAME? Les ayudo. Se refiere a los mecanismos a través de los cuales, o las formas a través de los cuales los parásitos llegan a nuestro organismo. ¿Qué creen que significa DAME? Señorita Toazo, ¿está presente ahí? Esta sigla, ¿qué cree que pueda significar? ¿Qué cree que pueda significar? O sea, decir que el parásito llegue al organismo, algo así, tal vez. Sí, sí. Que llegue al organismo. ¿Cómo? O sea, como usted dice, dame, o sea, del verbo dar, entonces. No, no va por ahí. ¿Quién me quiere ayudar? Es una sigla que implica los mecanismos o las formas como el parásito llega llega a nuestro organismo. Se llama mecanismo DAME. Yo, profe. Buenas ¿Sí? tardes. Diga. DAME llegaría por 2 dedos, por los alimentos, por las moscas y por las excretoras. Perfecto. Alimentos, moscas. Cuidado que M me vayan a decir otra palabrita, ¿no? M de moscas. Moscas, excretas. Excretas, es decir, heces humanas, ¿sí? Entonces, vean, es fácil acordarse de este mecanismo DAME, es decir, los parásitos pueden llegar a nuestro organismo. Vean cómo es importante el papel de nuestras manos, nuestros dedos, los alimentos. Vean importantísimo el papel de los artrópodos, de las moscas, siendo parte de cómo transportan los parásitos a nuestro organismo. Y las excretas, justamente lo que habíamos hablado hace un rato que decíamos, el fecalismo, la contaminación fecal es el principal, vean que nos ponen, es el principal mecanismo de transmisión de parásitos, ¿ya? Entonces, por eso es que se acuñó este término y es fácil entender, sí, es fácil decir mecanismo DAME, ¿sí? Mecanismo de cómo los parásitos llegan a nuestro organismo. Siempre les pongo aquí con un espacito para que vean que no es exactamente una palabra digamos, es una palabra, sino son inicios de palabras, ¿sí? ¿Y por qué se llama 4F? ¿Por qué se llama 4F? Porque coincidentalmente en el inglés estas 4 palabras que están acá como dedos, alimentos, moscas y excretas, coincide que vean que en inglés corresponde a palabras que comienzan con F, ¿ya? Entonces, por eso es que los autores le ponen mecanismo 4F. Alimentos, que es food. Perdón, aquí espérense un ratito, me está faltando aquí primero dedos. Dedos, que es fingers, ¿sí? Dedos, que es fingers. Food, que es comida. Flies, que son moscas. Y heces, que en inglés es feces. Algún momento, interesantemente, yo encontré en la bibliografía que se hablaba no del mecanismo 4F, sino el 7F. Y sí me llamó la atención qué son las otras 3 Fs que nos están faltando. Las 3 Fs que nos están faltando no son sino líquidos, que en inglés es fluidos, fomites. Sí saben lo que son fomites, ¿no? ¿O no? Digan nomás. ¿Sí saben lo que son fomites? No, profe. Fomites son todos los materiales inanimados que pueden servir de vehículo de contaminación, como por ejemplo cucharas, vasos, ollas, todo lo que uno manipula, por ejemplo, al preparar alimento, todo eso son fomites, ¿sí? Es decir, todos estos materiales inanimados que de alguna manera sirven como utensilios, en otras palabras, que pueden contaminados, los vasos contaminados, vean en áreas rurales, donde la gente, por ejemplo, no tiene buena calidad de agua, ¿no? Y cómo lavan los platos, los recipientes donde preparan la comida. Pueden estar lavando con aguas hervidas, quién sabe, ¿sí? Entonces, por eso es que
consideramos fomites a todos esos materiales inanimados. Entonces, vean, las 4 Fs, ya les digo, corresponde a estas 4 primeras palabras, que corresponde a lo mismo, ¿no? Dedos, alimentos, moscas y heces. Y los tres Fs adicionales son líquidos, materiales inanimados, fomites, que en español también son fomites, y la última F en inglés significa fornication, que significa, ya en español serían relaciones sexuales. Vean que en las poblaciones de estas de difícil comportamiento como sexualismo o bisexualismo, las prácticas de estas un poco no tradicionales, digamos, no ortodoxas de relaciones sexuales, sexo anal, sexo oral, pueden ser formas de transmisión de los parásitos porque puede haber contaminación de heces de una persona a otra. Entonces, vean, ahí están las 3 Fs que algunos autores los definen ya no como mecanismo 4 F, sino 7 F, ¿sí? Insisto, líquidos, porque bueno, al hablar de alimentos, acá estaríamos hablando de sólidos y de líquidos, pero acá le están discerniendo, ¿no es cierto? Líquidos, materiales inanimados y prácticas sexuales, ya les digo, en grupos de estos como de homosexualidad que pueden ser fuente de contaminación. ¿Ya? Entonces, de eso, por favor, que nos quede claro dentro de los mecanismos, y cuando ya estemos hablando de la materia, yo muchas veces a ustedes les voy a decir, a ver, esta parasitosis, mecanismo DAMI, ustedes ya saben a qué se refiere, ¿no? Porque a veces en el libro o en alguna bibliografía ustedes pueden entender y decir, bueno, ¿y esto qué es 4F? No es nada complicado, no es simplemente esto, pero sí aclarar cómo estas vías de llegada de los parásitos a nuestro organismo son sumamente importantes. Aquí esto que ya hemos revisado con ustedes, como los artrópodos, como las moscas, los insectos, son fuente importantísima de contaminación. En los alimentos, obviamente, y nuestras manos. Vean aquí la importancia de siempre hablar de esto de educación sanitaria y de esta concienciación a la gente de la higiene, del lavado de manos, porque nuestras manos pueden ser mucho vehículo de contaminación. Con las manos uno coge el dinero, abre la puerta, se sube al bus, coge el pasamano del bus o lo que sea, y todo y el dinero, y después ingiere algún alimento, ¿sí? Vean cómo sus manos, vean cómo ahora aquí en la pandemia nos han insistido tanto como medida tan importante de tratar de controlar la pandemia del virus, que nos han recalcado tanto, lávese las manos frecuentemente. Vean cómo un simple lavado de manos, ¿no?, puede ayudar tanto para la prevención de muchas parasitosis y de muchas enfermedades en el ser humano, porque nuestras manos, nuestros dedos pueden ser reservorios sumamente importantes. Obviamente nosotros no vemos, los gérmenes son microscópicos, pero nuestras manos, ¿cómo pueden ser un importantísimo vehículo de transmisión y de llevada de los gérmenes hacia nuestro organismo? ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, por favor, hasta ahí? ¿O está todo bien claro? Ya, no quisiera, ahorita iba a comenzar la parte de inmunología, pero no me va a dar el tiempo, más bien eso lo voy a dejar para la próxima semana. Más bien ahorita, si está todo claro, más bien cerraría con esta última partecita. A ver, voy a ver, ojalá me sea posible. Verán, yo tengo un documento que lamentablemente ahorita no lo tengo a la mano, pero ya voy a ver de qué manera lo consigo, no sé si vuelvo a escanear el libro, lo que sea. Tengo un libro que no es inclusive de una edición muy nueva, pero estas cosas son tan básicas y que no han cambiado a través del tiempo, que nos habla de todos de estos criterios que nosotros debemos conocer cuando nosotros vamos a hacer un análisis de heces. Ya hemos dicho, las heces humanas es la principal fuente de contaminación y de transmisión de parásitos. Entonces, cuando nosotros llegamos al laboratorio, ya les digo, voy a tratar de conseguir este documento para subirles al aula, para que lean ustedes un capítulo interesante que nos habla de todo esto que estoy hablando yo aquí, que nos dice cuando uno va a hacer un análisis de heces, uno tiene que haber hecho no solo el examen coproparasitario. Yo no tomo la muestra de heces y únicamente busco parásitos, no. El análisis de heces completo implica 5 niveles del examen o de análisis, 5 niveles de análisis en una muestra. En primer lugar, cuando al laboratorio llega una muestra, lo primero que yo tengo que hacer es el examen físico, es decir, analizar esas heces macroscópicamente y conocer 4 parámetros importantes: color, olor, aspecto y pH. No porque a partir del color o el olor de las heces yo ya pueda definir qué está presente y pueda diagnosticar no, sino porque estos parámetros son sumamente importantes porque sí me pueden orientar en el diagnóstico. A ver, en relación al color, todo el mundo sabe que las heces normalmente tienen un color café, marrón, ¿no es cierto? Los tonos de cafés, a veces más claras, más oscuras. Los niños recién nacidos que se alimentan con calostro de la madre tienen unas heces amarillas de color amarillo canario, ¿ya? Pero
el color de las heces normalmente, ya les digo, transcurre en tonos de marrón, pero a nosotros ver unas heces muy verdosas o muy negras, verdosas no tanto, verdosas puede ser que la persona tiene un régimen alimenticio de vegetales, una persona vegetariana y defeca más unas heces verdosas, pero unas heces negras a nosotros nos puede estar diciendo o permitiendo pensar en que la persona o está tomando medicamentos, por ejemplo, como que contengan, por ejemplo, sales de bismuto que le confieren a las heces un color negro, o más grave, eso lo del medicamento sería lo de menos, o que la persona tenga sangramientos muy altos de intestino, donde la sangre ya está saliendo tan metabolizada que ya las heces tienen un color negro. ¿Sí? Vean, hay personas que dicen, ah, sí, yo he visto que mis heces tenían un color como más negro, no me llamó mucho la atención. Por ahí le están diagnosticando un cáncer de estómago, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos sangramientos, mientras más alto es el sangramiento, más metabolizada va a ser la sangre a nivel de las heces. Ahora, hay personas que pueden tener problema de hemorroides, por ejemplo, ¿sí? En donde la inflamación de las venas alrededor del ano puedan hacer que sangre en el momento de las personas desteñidas, por ejemplo, que el momento que defecan, inclusive sangran. Ahí en la sangre nosotros tenemos una sangre viva. Vean que nosotros en el laboratorio, cuando hacemos un examen físico, nosotros tenemos la obligación de detectar si es sangre viva, que puede ser, ya les digo, producto de un proceso de hemorroides, de pequeñas laceraciones a nivel del ano, o hay una prueba que nosotros utilizamos para detectar sangre oculta. Tenemos un test en el laboratorio que buscamos sangre oculta. ¿Qué me refiero a esto de acá? Sangramientos muy altos a nivel de intestino que ya le confieren a las heces un color negro y que puede tener, ya les digo, una implicación más grave. Olor, igual, yo no les voy a decir a ustedes, esperemos encontrar heces con olor a rosas o a jazmines, ¿no? El olor de las heces es característico, es sui generis. Nosotros en examen físico reportamos eso, olor característico, olor decimos huele a heces. Pero hay parásitos, como por ejemplo Giardia, que le confieren a las heces un olor muy fétido, porque el parásito interfiere en la absorción de proteínas en el organismo, y eso hace con que las heces sean muy fétidas, muy malolientes. Entonces, cuando uno llega al laboratorio, una muestra que tiene un olor demasiado desagradable, demasiado fétido, uno sí puede estar orientando el diagnóstico a que se trate de un cuadro, por ejemplo, de giardiasis. Vean la importancia. Aspecto, igual, las heces normalmente son ¿qué? Son blandas, son pastosas, semiduras, puede ser lo normal, pero si yo tengo heces diarreicas, muy líquidas, o heces muy duras, hay personas que defecan unas heces tan duras, generalmente en problemas, vean, de constipación, de estreñimientos crónicos, por ejemplo, que se les llegan al laboratorio unas muestras como bolas duras que se llaman caprinas. De alguna manera nos permiten la analogía con las heces del ganado bovino, ¿no? Del ganado ovino, perdón, o caprino, que ellos defecan esas heces así como bolas negras, ¿ya? Entonces, igual, el aspecto en las heces nos puede ayudar si estamos cursando un proceso diarreico, obviamente las heces van a ser muy líquidas, con sangre, con moco, etcétera, y unas heces con sangre, con moco, unas heces disentéricas, creo que ya había hablado yo con ustedes en términos de diarreas, en unas heces líquidas, yo puedo tener una diarrea disentérica o una diarrea excretora, entendiendo que una diarrea o que las heces disentéricas son heces donde hay la presencia de moco y de sangre. En cambio, una diarrea secretora, el término secretora implica heces líquidas, muy líquidas, pero que no hay sangre, ¿ya? Entonces ahí ese término, si yo les digo heces disentéricas, ustedes ya deben entender que son heces con sangre. Y diarrea secretora puede ser una diarrea, ya les digo, muy fluida, muy líquida, pero que no tiene sangre, ¿ya? ¿Quién produce diarreas disentéricas? Entamoebistolítica, porque es un protozoario hematófago, se alimenta de los hematíes de la sangre, ¿ya? En cambio, Giardia, por definición, nos produce una diarrea secretora, es decir, una diarrea líquida, maloliente, muy fétida, heces livianas, espumosas, pero no tienen sangre. Ahí vean la diferencia entre una diarrea disentérica y una diarrea secretora. Y pH, como buenos químicos, ustedes saben que el pH es el potencial hidrógeno. Todos nuestros fluidos orgánicos están siempre en torno a la neutralidad, pero unas heces muy ácidas o muy básicas pueden estar definiéndonos algún problema. Entonces, por eso es que estos 4 parámetros son importantes en el examen físico, ¿ya? En el examen coproparasitario, ¿qué es lo que yo busco ya en el laboratorio, en el microscopio? Busco exactamente las formas parasitarias. En el caso de los protozoarios, yo voy a reportar la presencia de quistes, que son las formas de resistencia, o los trofozoitos, que son las formas vegetativas. Se dice, parasitológicamente hablando, que el tiempo ideal para uno analizar una muestra de heces en el laboratorio debe ser máximo 2 horas después de haber sido la muestra evacuada del organismo.
que sería el tiempo máximo en que las formas vegetativas, sobre todo los trofozoitos que tienen movimiento, se mantienen viables y yo les puedo observar con movimiento. Lamentablemente, nosotros en nuestro laboratorio trabajamos y nos llegan muestras que no sabemos si fueron recogidas 6, 8, 10, 12 horas antes, porque lamentablemente yo no puedo decirle a la persona, recoja la muestra en la mañana y traiga al laboratorio, ¿no? Es un mecanismo involuntario, la gente defeca cuando fisiológicamente tiene necesidad y a veces la gente recoge la muestra la tarde anterior y trae la muestra al día siguiente al laboratorio. Han pasado 12, 14 horas que la muestra está recogida. Es posible que muchos trofozoitos ya se pierdan. Los quistes no. Los quistes son formas de resistencia que pueden permanecer ahí. Pero, ya les digo, lo ideal sería analizar una muestra dentro de las 2 horas después de que haya salido de nuestro organismo, porque es el tiempo que los parásitos salieron de ese ambiente ideal para ellos y están en condiciones adversas, condiciones ambientales adversas. Cuando yo encuentro formas de parásitos delmintos, lo que voy a encontrar son huevos, larvas o proglótides, por ejemplo, los proglótides, que ya serían los segmentos de los parásitos adultos de los cestodos, o en el caso de los ascaris, que ya puedo encontrar a la lombriz entera, ¿no? Que a veces los niños eliminan cuando son parasitismos altos, que podría estar ya el parásito, el propio parásito eliminado, ¿ya? Entonces, en el coproparasitario yo reporto esto, ¿no? La presencia de las formas parasitarias. Pero a más de los parásitos, cuando yo hago un examen de heces, también debo cumplir con el llamado examen coprodigestivo, que como su nombre lo dice, me permite identificar restos de almidones, grasas, aceites, tejidos vegetales, tejidos sin digerir, etcétera, que puedo encontrar en las heces. En las heces pueden haber muchos detritos que yo puedo no identificar necesariamente, pero en coprodigestivo yo voy a reportar, vean, grasas mal digeridas, almidones, etcétera, reporto ahí. Luego tengo el examen coprológico, que es otro nivel. ¿Qué reporto en el examen coprológico? Reporto la presencia de levaduras, diferentes tipos de cristales que están en las heces de forma normal, cristales de oxalato de calcio, de fosfato de calcio, hay unos llamados cristales de Charcot-Leyden, les pido por favor que vean ese nombre, que son unos cristales como una aguja. Ustedes pueden ver en el campo microscópico exactamente como una aguja, ¿no? Una aguja metálica, ¿no? Que son cristales de Charcot-Leyden. Hay algunas parasitosis que nos dicen que puede haber un aumento de estos cristales, o cristales de ácidos grasos que pueden ser parte de la flora, digamos, que existen normalmente. En el coprológico también yo debería demostrar o reportar la presencia de piocitos, que son glóbulos blancos degenerados en una infección. Por ejemplo, hay muchas células que degeneran, que se llaman piocitos. Hematíes, vean, una persona, ya insisto, con un problema de sangramiento a nivel de ano, por ejemplo, o por hemorroides. La sangre viva puedo estar viendo yo en el laboratorio, o la sangre, macroscópicamente viendo la sangre. Cuando yo voy al microscopio puede ser que yo encuentre muchas células sanguíneas, los hematíes, ¿ya? Hifas de hongos, porque en nuestro organismo hay la presencia dentro de la flora comensal, también podemos tener hongos, pero en una cantidad limitada. Cuando hay un desbalance entre las bacterias y los hongos, estos hongos podrían ser ya motivo de diarreas, por ejemplo, en nuestro organismo, ¿ya? Y finalmente el examen coprobacteriano, que no es sino visualizar o definir, ojo, en el coprobacteriano no es que yo va a decir hay bacterias o no hay bacterias, siempre hay bacterias. Recuerden que nuestro intestino grueso está colonizado por la flora comensal, no es más que vive en simbiosis en nuestro organismo, pero en el coprobacteriano lo que yo tengo que verificar es que si la flora de bacilos o gram negativos, perdón, es equivalente a la flora de cocos o gérmenes gram positivos, ¿ya? Cuando hay un balance, es decir, cuando hay una cantidad equivalente de flora bacteriana, bacilar y de cocos, yo digo flora gram negativa y positiva como en balance, entonces yo hablo de una flora normal, pero puede haber casos en donde los cocos prácticamente desaparecen y los bacilos están en gran cantidad. Esto porque hay muchas enterobacterias, muchas bacterias que son bacilos que pueden ser causantes de diarreas. Entonces, en una flora, cuando hay un predominio de flora bacilar, yo puedo estar suponiendo que puede tratarse de una diarrea por una enterobacteria. Entonces, vean cómo esto me ayuda, insisto, y es importante dentro de un análisis de heces. Y algo último que tengo aquí, por favor, que no quiero dejar de mencionar, es que cuando nosotros hacemos el análisis de heces, nosotros tenemos que observar nuestro frotis, nuestra muestra de heces en solución fisiológica y en Lugol, sabiendo que la solución fisiológica es una solución salina de cloruro de sodio al 0,9%, es decir, 9 gramos de cloruro de sodio en 1 litro de agua. ¿Por qué utilizo yo solución salina y no utilizo agua?
porque la solución salina es una solución isotónica, es decir, una solución que mantiene la viabilidad de las estructuras en movimiento. Insisto, si yo hago una muestra de heces dentro de las 2 horas y tengo tromfozoitos en movimiento, en solución fisiológica es posible que yo observe a esos tromfozoitos moviéndose. Y coloco normalmente yo en el portaobjetos al lado izquierdo una gota de solución fisiológica, emulsiono una pequeña cantidad de heces y luego al lado derecho una gota de Lugol. ¿Qué es el Lugol? No es sino una sustancia, una solución química preparada por nosotros en el laboratorio, constituida por yodo, yoduro de potasio disueltos en agua, en estas proporciones. Esta proporción que nosotros utilizamos nos da una buena concentración para que esta solución de Lugol sea útil para colorear los núcleos de las diferentes especies de parásitos, de protozoarios, específicamente de las amebas, ¿ya? Y así yo inclusive puedo diferenciar especies. Cuando yo tengo un frotis, por ejemplo, ya coloreados en Lugol, un quiste redondo, si tiene hasta 4 núcleos, yo digo es histolítica. Si tiene más de 4 núcleos, digo es coli, Entamoeba coli. Y esto porque el Lugol me permite colorear esos núcleos y contarlos, ¿ya? Entonces vean la utilidad. Entonces cuando hago yo este análisis de heces, ya les digo, necesariamente yo debo trabajar con las 2 gotas, ¿no? Por un lado la solución fisiológica y por otro lado el Lugol. Insisto, la solución fisiológica porque al ser una solución isotónica me permite que las estructuras en movimiento se mantengan vivas, viables. ¿Qué pasaría si yo en lugar de utilizar solución fisiológica utilizo agua del grifo o utilizo una solución hipertónica de otra cosa? ¿Sí? Como buenos químicos ustedes saben, este asunto de las concentraciones, ¿no? Y de la presión osmótica. Cuando una célula está en un medio que no es isotónico, está en un medio hipotónico o hipertónico, la célula o se hincha y estalla porque le ingresa agua a la célula, o la célula se deshidrata, sale agua, ¿sí? Si es que la concentración es diferente entre el medio interno y el medio externo, sale agua de la célula y la célula se hace como una pasta, se deshidrata. Entonces ahí tendría yo el problema de que si yo estoy trabajando con soluciones hipotónicas o hipertónicas, ya les digo, corro el riesgo de que los protozoarios, son células vivas, puedan deshidratarse o puedan hincharse y estallar. Entonces ahí la importancia de por qué yo trabajo con una solución fisiológica, insisto que es una solución isotónica. Verán que todo esto que les estoy contando ha de caer en la prueba, o sea, les estoy regalando esos puntos, ¿ya? ¿Por qué yo utilizo solución fisiológica? ¿Por qué yo utilizo Lugol? ¿Ya? Espero que esté claro, ¿sí? Señores estudiantes, con eso estaría terminando. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Está todo claro? ¿Aló? Me contestan, ¿está todo claro? Sí, profe, Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces estamos terminando. Una última cosita, señores estudiantes, estoy preocupada. Verán que ayer estaba organizando los grupos dentro del aula y en el caso de ustedes, en el caso del paralelo 1, me esperen un segundito.